Buenas tardes a todos y la verdad es que para mí es una gran satisfacción y una gran alegría el que me hayáis permitido el iniciar esta jornada tan apasionante como espero que sea. La verdad, lo primero que tengo que dar es las gracias a Yolanda Moratilla, que es la presidenta de nuestro Comité de Energía y Recursos Naturales, que los que no conozcáis el instituto en profundidad, tengo que deciros que es uno de los 21 comités técnicos que cuenta el instituto, y la fuerza la tiene precisamente que los comités técnicos reúnen a titulaciones de todas las ingenierías que conforman el Instituto de Ingeniería de España. Sabéis que son las 9 ingenierías tradicionales, no hace falta que las repita, pero vamos, en este caso, con decir que está ingenieros industriales, ICAI, caminos, agrónomos, bueno, en fin, las 9 tradicionales, no me voy a extender en este tema, que seguro que lo conocéis. Y también dar las gracias a José Ignacio Linares, director de la cátedra de Rafael Mariño del ICAI, que quiero deciros que, en fin, comillas, ICAI, la verdad es que siempre está dispuesto a colaborar con el Instituto de Ingeniería de España, y mi agradecimiento por adelantado, no por esta iniciativa, sino por todas las demás que sé que prestan muchísima atención al instituto. Y, cómo no, dar las gracias también a Luis Crespo, a Javier Revuelta y a Antonio Rovira, que son los que nos van a ilustrar con sus conocimientos sobre el papel de las centrales solares de concentración. La verdad es que, aparte de saber lo que es el tema de hablar de la financiación y de la innovación, tanto en centrales híbridas con gas como en la generación 3, yo creo que es apasionante para este mundo que nos viene de ahora de forma inmediata. Y comentaros solamente que la estrategia de descarbonización a largo plazo de 2050, ya que con los puntos intermedios que ya conocéis de 2030 y 2040, junto con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues nos está diciendo que en el año 2015 teníamos un 35% de electricidad con fuentes renovables, que en el 2030 hay que tener 74% y que en el 2050 100%, digamos, de la electricidad, y que en cuanto al consumo final se pretende que en el 2050 sea un 97% de las energías renovables, 2030 42% y en el 2015 estamos en el 16%. Prevé para esto, digamos, no es que sea gratuito. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima pretende o está pintado sobre el papel de que se inviertan 241.000 millones de euros. Bien, de aquí al 2030 se supone que es el 80% sería de inversión privada, el 20% de inversión pública, y reducir, lógicamente, la dependencia energética. Pero si nos vamos de 2030 a 2050, ya casi hay que coger la bola de cristal. Pero el Plan Nacional de Energía y Clima y la estrategia de descarbonización prevé que se inviertan 500.000 millones de euros en estos últimos años, de 2030 a 2050. En fin, esto va a depender un poco de cómo vayamos evolucionando entre todos, y al mismo tiempo de la innovación, que sin ninguna duda va a tomar parte en el tema de las nuevas tecnologías y lo que estamos avanzando. Es una bola de cristal pensar que lo que nos va a pasar en el 2050, pero yo creo que si no se inicia un camino nunca se llega al final. Solamente daros las gracias, saber que contáis con el instituto en su conjunto. Yolanda lo conoce bien, pero en este caso con la nueva junta directiva renovada y con el presidente, por supuesto, a full time, o todo el tiempo que haga falta, dedicarlo a vosotros, porque creo que la fuerza de la ingeniería parte de sus comités técnicos y de lo que de ella se desprenda. Y lo único que tenemos, eso sí, es una cosa que tengo una espinita clavada, que esperemos que al cabo de 4 años, digamos que ha sido prueba superada, tanto como el tema de contemplar la energía de las centrales solares de concentración, tanto esto como es el que nuestros actos, estas jornadas, tengan una repercusión mediática que todavía no hemos logrado que se tenga. Es un objetivo que entre todos creo que lo podemos lograr, y que estas jornadas, pues no sé si tiene que salir en Expansión, en Diario Económico, en El Mundo, en El País, pero creo que sería mucho más importante que alguna página dedicada a la ciencia sí que tuviera una repercusión mediática más de la que tiene, y desde luego estas jornadas y el instituto sería una clara referencia a tener en cuenta en el futuro. No me entretengo más, es una introducción muy cortita, pero sí que quiero desearos, pues, en fin, todo mi apoyo y desearos lo mejor en esta jornada y en todas las demás que vais a realizar. Muchas gracias de nuevo, Yolanda, José Ignacio, Luis, Javier y Antonio. Muy bien, muchas gracias, presidente. Pues voy a reiterar de nuevo la bienvenida a esta sesión con la que inauguramos el seminario permanente de este año. Y aunque la sesión estaba programada en principio para abril, pues por el tema del COVID, como todos conocéis,
esperando hacerla presencial, pero como no va a poder ser, pues ya hemos decidido comenzar de nuevo las sesiones del seminario permanente. El tema, pues el papel de las centrales termosolares en la transición energética no puede ser de más actualidad. Además, como muchos de los que nos estáis escuchando me habéis oído ya en multitud de ocasiones, cuando hemos estado hablando del tema de la sustitución de la energía nuclear y con qué se iba a sustituir, pues muchas veces he dicho que hay que tener mucho cuidado en este tema porque no todas las tecnologías energéticas son equivalentes. Los kilovatios que nos dan la tecnología nuclear no es equivalente a todos los kilovatios generados con cualquier tecnología. Y una de las tecnologías que sí es equivalente y por la que se puede sustituir perfectamente es precisamente en la que vamos a hablar esta tarde, que son las centrales termosolares. Lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. Tanto Luis Crespo, que es el presidente de Protermosolar, y como Javier Revuelta de AFRI, nos van a hablar sobre la situación actual en el corto plazo y sobre un tema importantísimo como es toda la parte económica y de financiación. Y después, tanto Antonio Rovira de la UNES como José Ignacio Linares, que además de su papel como director de la cátedra, también va a actuar como ponente, pues nos van a hablar sobre todos los temas de investigación, qué es lo que se está haciendo en esta tecnología y ya un poquito más a largo plazo. La sesión la va a moderar José Ignacio y sin más te doy la palabra para que vayas dando paso a los ponentes. Muy bien, pues muchas gracias, Yolanda. Simplemente agradecer, como otras veces, al Instituto de la Ingeniería de España por mantener, junto con Comillas y CAI, este seminario permanente, que llevamos ya un montón de años trabajando en él. Y, bueno, por nuestra parte estamos muy contentos y pretendemos que esta colaboración continúe, ¿no? Para ir dando difusión a diferentes tecnologías, todas ellas relacionadas con el ámbito de la energía. Y después de la presentación que ha hecho el presidente del instituto, yo ya no voy a quitar más tiempo para la sesión. Directamente pasamos al primer ponente, a Luis Crespo, presidente de Protermosolar. Luis, cuando quieras. Luis, estás muteado el micrófono, perdona. Sigo sin oírte. Pedro, no sé si le puedes habilitar el micrófono a Luis. Dale Ahora. la solicitud del micrófono. Luis Crespo. Ya, ahora, ¿verdad? Ahora sí. Ahora, perfecto. Muy bien. Vaya, la verdad es que había puesto la presentación. Se ve la presentación también, ¿verdad? Se ve, si la quieres maximizar, eso es. Sí, por supuesto, sí. Pues nada, muchas gracias al Instituto de Ingeniería de España por acogerme. Estoy en mi casa, también soy ingeniero como vosotros, de la promoción de aeronáuticos del 74. Hace ya muchos años que acabé la carrera y me he dedicado una parte importante de mi vida al tema de las energías renovables y en particular al tema de la termosolar. Agradezco el interés y haberme dado la oportunidad de poder estarme dirigiendo a vosotros, presentándoos un poco el estado de la situación y las potencialidades de la termosolar que espero que en algunos casos despierten algún tipo, digamos, de reconocimiento, porque es una tecnología, como decía antes el presidente, que tal vez no se la ha tenido tanto en cuenta hasta ahora. Quiero, de alguna forma, empezar diciendo o definiendo a la termosolar como pieza clave para descarbonizar el sector eléctrico y decir que mucha gente piensa en Europa. Parece que España ha traído a por libre, que es la única que tiene en su PNIE 5 gigavatios de termosolar, la única que hasta ahora los ha instalado, y es porque muy pocos países de Europa tienen la posibilidad, tienen este grado de libertad que espero que apreciéis después de mi intervención, en cierta medida, con algunos temas que probablemente no conocéis hasta ahora, algo más que al empezar la reunión, y porque realmente tenemos la suerte, tenemos la fortuna de poder ser de los pocos países que la podemos utilizar, no tanto porque tengamos más o menos sol que puede tener Grecia, Italia o Portugal, sino porque desarrollar emplazamientos
de 500 hectáreas con agua a disposición para refrigerar el ciclo de conversión, pues es algo que realmente en Italia o en Grecia es prácticamente imposible y en Portugal algo más difícil que en España, ¿no? Con lo cual somos afortunados, tenemos esta herramienta que otros no tienen y tenemos que aprovecharla en toda su extensión. Sin embargo, como decía, sus funcionalidades son muy desconocidas para una parte de agentes y de la opinión pública. Por ejemplo, sin más, os quiero decir la imagen que veis y que veis también detrás como fondo de pantalla mío es una central de las 50 que hay en España y de las 18 que tienen este tipo de almacenamiento. Este tipo de almacenamiento es capaz de guardar 400 megavatios hora eléctricos, si estamos hablando de que este volumen de sales se aplica a una central de cilindro parabólicos, o 1,2 gigavatios hora, 1,2 teravatios hora, si realmente estuviéramos hablando, 1,2 gigavatios hora, si estamos hablando de centrales de torre. La pregunta es, a nivel eléctrico, ¿os imagináis cuánto costaría un sistema de baterías de la misma capacidad, energía y potencia que estos en operación y que están ociosos la mayor parte del tiempo porque para hacer la función que deben hacer les sobra la mayor parte del día? Bueno, pues en el caso de plantas haciendo parabólicos, eso costaría unos 150 millones de euros. Y en el caso de una central de torre, pues casi 500 millones de euros es lo que costarían en baterías hoy ese tipo de almacenamiento, que está a disposición del sistema si se quiere utilizar como reserva y como buffer de otro tipo de tecnologías. Entonces, permitidme tratar de explicarlo con un poco más de detalle. Empezaré muy rápidamente comentando algunos aspectos un poco más filosóficos. Nadie duda de que en España es difícil, es casi imposible que pueda haber centrales convencionales en el futuro. El plan y la economía, como diría Clinton, es la economía, estúpido. La economía es lo que dice que efectivamente los temas ya no van por ahí. Pero, sin embargo, con las más baratas, como son la eólica y la fotovoltaica, no se puede satisfacer la demanda a cualquier hora del día. Entonces, la pregunta es, ¿qué pieza falta para garantizar el suministro de electricidad con renovables? Y hay varias escuelas de pensamiento, algunas que dicen, mira, no es para tanto. Hay carbón, las centrales de gas contaminan menos que las de carbón, emiten menos que las de carbón. Dejad que la fotovoltaica y la eólica crezcan todo lo que puedan, que el gas va a asegurar permanentemente el respaldo. Incluso en el futuro será verde. Nadie dice que un gas verde en el futuro costaría mucho más que cualquier energía renovable gestionable que en estos momentos podemos poner a disposición. Otros dicen, no hay por qué preocuparse con los vertidos de fotovoltaica y de eólica. Dejemos también que crezcan sin límites, ya que las baterías en red serán muy baratas en el futuro y absorberán toda la electricidad sobrante. Bueno, pues ni hoy en día, ni mi opinión es que en el futuro va a haber plan de negocios para baterías que estén arbitrando precios, comprando barato y vendiendo caro. Eso no va a ocurrir por varios motivos. Supongo, Javier, seguramente que en su exposición va a dar algún dato en este sentido. La batería, su papel va a ser realmente cumplir y va a ser muy importante las baterías, pero no de 12 horas de funcionamiento con 150 megavatios por instalación de baterías, no. Van a ser instalaciones que tengan 2 o 3 horas para poder efectuar el control de voltaje y de frecuencia que tanta energía no fluyente y no síncrona va a hacer que el sistema lo necesite. La tercera filosofía, que es en la que yo, digamos, participo, es que planea una flota balanceada con tecnologías renovables, tanto gestionables como no gestionables. En gestionables, básicamente, las nuevas serían más biomasa y más termosolar, y de las viejas sería pues, la hidráulica, gestionando, digamos, a favor del sistema. Habría muy poco necesidad de respaldo fósil, los vertidos serían muy pequeños y casi no habría necesidad de almacenamiento adicional. Mis centrales se caracterizan porque ofrecen almacenamiento y yo estoy diciendo que en el futuro lo importante es que con centrales gestionables no habrá necesidad de almacenamiento en el sistema y es lo que realmente es la vía que tenemos que seguir. Hay también una tecnología, una filosofía de mercado que es aquella que dice abandonémonos, que el libre interrelación mercado decida y que el precio del kilovatio hora marque qué es lo futuro que tenemos que construir. Bueno, pues la pregunta es, no estamos hablando de infraestructuras energéticas que sean todas iguales, con un perfil de despliegue casi inmediato en un mercado, pero estamos en un mercado que no es libre, que es altamente intervenido y con este ejemplito imaginaros que quisiéramos construir con piezas de Lego una casa. Bueno, pues sabiendo que cada molde de Lego podía hacer que la pieza saliera a un precio distinto en función de que tuviera más o menos pines por pieza, pues simplemente con la más barata, con esa de €1 por pin, no seríamos capaces de construir la casa. Solo con las piezas más baratas no se conseguiría el objetivo final y es más, incorporando potencia con el criterio de mínimo coste del kilovatio hora, nunca podrá alcanzarse un reparto óptimo de tecnologías en el 30 y se generarán
en el intermedio importantes disfuncionalidades que acabarán costando más al sistema y lo harán más, digamos, complicado de manejar. Como decía, el privilegio de nuestros países es que podemos con la termosolar hacer más fácil y económica la transición energética. Y voy a explicar por qué. El perfil de la eólica y de la fotovoltaica, la media anual a cada hora del año, pues es la que pongo aquí con series históricas relativamente largas, ¿no? Y efectivamente la pregunta es, durante la noche, cuando la fotovoltaica, de la cual se esperan que haya, pues no sé, 40 o 50 gigavatios en España funcionando, ¿quién va a ser capaz de poder encender otra tecnología cuando la fotovoltaica todos los días, indefectiblemente, cuando el sol se pone, o incluso un poco antes, va a empezar a apagarse, ¿no? ¿Qué tecnología puede llenar esos huecos? Porque por la noche consumimos 25 gigavatios y, por tanto, tenemos que responder a eso. Como decía, no hay sistemas de baterías para centrales comerciales que ofrezcan 12 horas de servicio y es muy dudoso que haya motivos para que los desarrolladores de baterías vayan por ese camino. La movilidad, el control de frecuencia y voltaje ofrecen mercados mucho más inmediatos y mucho más sencillos de poder abordar. La pregunta es, ¿qué pieza falta? Hay piezas que faltan para poder llenar exclusivamente eso, porque lo importante es que lo que pidamos sea algo que rellene todo lo demás. Lo demás va a ser muy barato y va a ser una suma de eólica y de fotovoltaica, pero que van a tener esos huecos en esas horas del día que no se pueden llenar. La pregunta es si hay una tecnología que trabaje exclusivamente en ese periodo y que no canibalice precios en otros periodos diurnos, por ejemplo, poniendo en peligro el mercado de la fotovoltaica. ¿Qué pieza falta? Pues muy fácil. Una en la cual la captación y el despacho estén desacoplados completamente. Una tecnología solar que, complementariamente a la fotovoltaica, sea capaz de, en días soleados, dar una parte importante de la necesidad del sistema, precisamente haciendo que la termosolar por el día guarde la energía en los almacenamientos térmicos y por la noche o en el atardecer, tratando de ayudar en esa curva de Pato del decaimiento fotovoltaico de todos los días en el atardecer, pues sea capaz de alguna forma de responder a eso. Eso existe, no hay que inventar absolutamente nada y es más, podemos decir sin ningún género de dudas que la termosolar es renovable más barata para reemplazar la fotovoltaica con esa función exclusiva de trabajar a partir del atardecer. Es decir, que si queremos descarbonizar y queremos evitar respaldo fósil a partir de esas horas, tenemos una tecnología que es capaz de hacerlo. No tenemos que ofrecer, como la biomasa, por ejemplo, un despacho en carga base de 7.000 o 8.000 horas al año. Tenemos que ofrecer 3.500 o 4.000 horas capaces de poder complementar la fotovoltaica porque durante el día no cabe duda que nadie podrá batir los precios de la fotovoltaica en un país soleado como España. Y las centrales termosolares con ese perfil de despacho proporcionarían generación síncrona con firmeza absoluta, dado que se conoce antes de empezar a despachar qué energía tiene almacenada y, por tanto, la programación no tendría ningún tipo de desvíos porque se podía predecir con suficiente antelación. El sector termosolar español en cifras, para los que no lo conozcáis, puedo decir que en España había 50 instaladas, una era muy pequeña que no aguantó el funcionamiento comercial porque costaba más ponerla en funcionamiento que lo que realmente podían generar, era una de 1,4 megavatios. Pues hay 49 plantas que operan de forma fiable, muy fiable, desde su conexión que ha tenido lugar entre el año 2007 y el año 2013. Proporcionan regularmente, casi como un reloj suizo, cuando el año meteorológico es normal, 5 teravatios hora al año. En algunos momentos aportan cerca del 10% de la demanda. En algunos momentos de verano, básicamente, entre mayo y entre septiembre, pues básicamente fines de semana, cuando la demanda es un poquito más baja, todo hay que decirlo, pues el 10% de la luz que estamos necesitando y consumiendo viene de energía termosolar en algunos momentos puntuales. Ha contribuido al PIB en estos años, está contribuyendo con cerca de 1.500 millones y unos 5.000 empleos, pero durante los años en que estuvieron construyéndose 500 megavatios al año en España, los empleos directos alcanzaron cifras de unos 30.000 puestos de trabajo directos al año, con mucho más indirectos. Cada planta es un motor económico de la comarca donde está situada. El 80% de la inversión, salvo la turbina básicamente y algún fluido que se puede importar, en algunos casos también se puede producir en España, pues la cadena de valor es española y no solo se genera valor allí donde se instala la planta, en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, sino que muchos componentes, tecnología y servicios, pues viene del País Vasco, viene de Asturias, viene de Galicia, viene de Cataluña, con lo cual realmente son muy inclusivas a la hora de que ese PIB se distribuya por toda España también. Y somos líderes mundiales en esta tecnología, cosa que yo creo que es complicado encontrar en España un liderazgo internacional tecnológico
que se ha indiscutido a nivel mundial. Y lo es en España, y las empresas españolas participan en el 90 y muchos % de todos los proyectos que están ahora mismo en construcción a nivel internacional. Esa es la curva de producción de los años anteriores. La línea a puntos significa cuando no estaban todas construidas, pero cuando están todas construidas a partir ya de la roja fue el año 18, que fue un año muy malo meteorológicamente hablando, pero todas las demás, como veis, superan los 5 teravatios hora de una forma prácticamente constante. Y a la derecha tenéis el mapa viendo la distribución territorial que tenemos en España. Incluso hay una en Cataluña, que es una planta que, como ahí no hay tanto sol, está en Lérida, funciona hibridada con biomasa y funciona muy bien, produciendo muchas horas al año de generación continua y sin ningún tipo de incidencias. Bien, ¿qué tecnologías hay? Aquí no me quiero extender porque sois todos ingenieros y conocéis, hay básicamente dos tecnologías diferenciadas, aquellas que trabajan con foco lineal. Dentro de las de foco lineal están las que trabajan con un concentrador cilindro parabólico, que son la mayoría, y otras que trabajan con sistemas de reflectores lineales tipo Fresnel, son como persianas que se orientan y que en estas la ventaja es que el tubo absorbedor no se mueve y por tanto son capaces, y todas las del mundo, y la española también, funcionan con vapor saturado directamente a 100 kilos de presión en el tubo absorbedor, mientras que las que el tubo absorbedor está unido rígidamente al colector, al tener que desplazarse y mirar por el día al amanecer al este y al atardecer al oeste, pues evidentemente ahí trabajar con 100 kilos de presión con vapor no es razonable, y tampoco el vapor es precisamente el mejor fluido que nos permite luego gestionar y almacenar la energía, con lo cual esas trabajan básicamente con aceite térmico y una parte importante de ellas tiene tanques de sales fundidas para almacenar la energía y poder despachar a voluntad. Y luego la otra tecnología son las de receptor central, y esas son las típicas plantas que tienen heliostatos, son espejos aparentemente planos, que cada uno pues tiene a lo mejor 120, 150 metros cuadrados por unidad, que tienen, su principal problema es soportar las cargas del viento, no es en modo alguno apuntar a 2 kilómetros de distancia. Tenemos un receptor en lo alto de la torre y por ese receptor funcionan, trabajan, pasan sales fundidas, inicialmente vienen del tanque frío y están frías, entre comillas, a 240 grados y se entregan al tanque caliente a unos 550 grados para luego que la turbina funcione en condiciones óptimas de generación de vapor. Fotografías de lo que hay en España, pues ahí veis a la izquierda arriba está el complejo de Sanlúcar la Mayor, desarrollado por Abengoa. En primer plano hay 3 centrales de cilindro parabólico sin almacenamiento térmico. Al fondo están las 2 primeras centrales de torre. Una de ellas fue la primera central del llamado renacimiento termosolar en el 2007, la PS10 y PS20, que son centrales de torre con vapor que llevan funcionando también, ya digo, sin ningún tipo de problema desde el año 2007 o 2008. En el centro veis la tecnología de torre más avanzada, que es la central de Gemasolar en Fuentes de Andalucía, provincia de Sevilla, que es de 20 megavatios, pero tiene almacenamiento de 15 horas. Esta central ha estado funcionando durante 40 o 50 días de forma permanente, día y noche, a potencia nominal en los meses de verano en varios años, ¿no? A la derecha arriba tenemos las plantas, estas son de Manchasol en Ciudad Real, y son plantas parabólicas con 7 horas y media de almacenamiento en los tanques que destacan en el centro de la isla de potencia. A la izquierda abajo tenéis la central de Fresnel, que está en Calasparra, en Murcia, y es una central de 30 megavatios que funciona con vapor, con generación de vapor directa en los tubos, y que también funciona de forma muy fiable desde su inauguración hace ya más de 10 años. Y a la derecha está la hibridada con biomasa de Borges Blancas en Lérida, que tiene, en primer plano se ve destacado la caldera y el sistema de biomasa para quemar fundamentalmente biomasa forestal y de residuos agrícolas de la zona. A nivel mundial, el desarrollo ha tenido 2 escalones claramente diferenciados. Inicialmente fue Estados Unidos donde se produjo el desarrollo termosolar hasta el año 90. Luego vino España en el año 2007 generando y construyendo 2,3 gigavatios. Estados Unidos inició también un plan en el 2012, acabando de construir prácticamente en el 14 otros gigavatio y medio aproximadamente. Y como veis ahí, entre España y Estados Unidos representan pues 2/3 partes de la potencia instalada a nivel mundial. Hoy en día hay 6,2 gigavatios, pero la buena noticia es que ya no solo es cuestión de España y de Estados Unidos. España, yo creo que desgraciadamente sigue teniendo el papel de líder mundial en potencia instalada.
no desgraciadamente, sino muy afortunadamente, mantendrá el papel de líder tecnológico, yo creo que de por vida, si somos razonables e inteligentes, pero afortunadamente muchos otros países del cinturón solar, como Marruecos, Abu Dhabi, Sudáfrica, China, India, son las que en estos años pasados han ido añadiendo potencia. En el 2019 se añadieron 600 megavatios de potencia, básicamente entre China, Sudáfrica y Kuwait. Y en este año 2020 pues esperamos que entre en funcionamiento una potencia todavía más superior en Chile, en China y en Dubái, que añadirán potencia este año, ¿no? Esa es la situación de desarrollo a nivel mundial, con 6,2 gigavatios instalados. Es muy importante recordar la cifra de 6,2 cuando hablemos de costes. El tema básico de mi intervención es básicamente que entendáis la doble función que hasta ahora no se ha ensayado porque el sistema ni motivaba, ni remuneraba, ni lo exigía, esa doble función de las centrales que las termosolares tendrán en el futuro y que hasta ahora han funcionado muy bien, un poco a piñón fijo, pero que creo que entendáis bien. La primera función y más importante, la primaria, va a ser complementar la producción fotovoltaica a partir del atardecer, disminuyendo la necesidad de respaldo fósil a la puesta de sol y trabajando fundamentalmente durante la noche. Las centrales termosolares son, como decía, la opción renovable más competitiva para esa función. Pero tan importante quizá como la primera, y es algo muy desconocido, supongo que para gran parte de vosotros, es que además puede proporcionar valiosos servicios de almacenamiento al sistema eléctrico, sin inversión ninguna o con una inversión mínima. Como por ejemplo, reserva estratégica, que explicaré un poco después, para 100 horas anuales, que son las 100 horas pico de mayor demanda entre noviembre y febrero, de las que el operador del sistema le encantaría tener una reserva firme de potencia. La termosolar lo puede dar prácticamente sin inversión ninguna. Puede recoger vertidos, si es que hubiera, fotovoltaicos y eólicos con un coste muy inferior al que podían tener las baterías. O puede también, en el caso de que el mercado se vuelva loco y haya diferencias de precios muy grandes entre el valle y el pico, pues puede arbitrar precios en el mercado comprando barato, almacenando térmicamente y generando después, ¿no? España, a diferencia del resto de países europeos, como decía al principio, tiene el privilegio, tanto por reacción, pero sobre todo por posibilidad de hacer el desarrollo del emplazamiento, de poder instalar las centrales termosolares del futuro, que serán todas no de 50 megavatios, como por una legislación antigua hubo que hacerlas en España, sino que serán centrales para que sean óptimas a nivel económico, tendrán que ser de 150 megavatios por unidad para arriba. Y, por supuesto, de comernos una parte importante del mercado mundial, si aquí en España seguimos instalando las centrales más avanzadas del mundo entero. Trataremos de evitar disfuncionalidad del sistema y las necesidades de almacenamiento adicional van a quedar bastante reducidas. Precisamente el PNIEC ha reconocido estos valores y ha planificado esos 5 gigavatios nuevos de termosolares para el 2030 que esperamos que puedan desarrollarse y cumplirse y llegar al 2030 con 5 gigavatios o, como el tema será dinámico, tenemos la esperanza de que nuestros valores sean reconocidos e incluso se pidan más. Quiero explicaros brevemente esa segunda función que no es tan conocida hasta ahora. Para ello, os comento inicialmente que el almacenamiento térmico puede operar en gran medida de forma independiente y completamente adicional a lo que es su papel para captar por la mañana y vender energía por la noche. Hoy en día el sistema español pues tiene entre noviembre y febrero, en invierno, cuando la termosolar teóricamente o la fotovoltaica van a trabajar bastante peor, pues es cuando tiene esas 100 horas críticas que a las 9 de la noche aproximadamente pues tiene una hora y media en las cuales pues la demanda pues se acerca o supera los 40 gigavatios a nivel del sistema. Y la pregunta es que hasta ahora la termosolar no ha tenido por qué estar ahí y hasta ahora no ha estado. Pero fijaros, cuando las centrales termosolares, no las actuales, que todavía tienen más reserva para poder ofrecer este sistema, sino las futuras, tengan que usar el almacenamiento para captar por el día y despachar por la noche, dado que en invierno el factor coseno relativo entre la posición del sol y los colectores es bastante malo y el día dura menos, pues resulta que con un 30% del almacenamiento, del volumen de almacenamiento que lo tenemos que diseñar para que en el verano no tengamos que hacer dumping con los espejos y podamos captar durante el día toda la energía que el campo solar sea capaz de poder captar, pues resulta que en invierno nos sobra el 70% del almacenamiento que está vacío. Entonces, lo que podemos hacer sin inversión absolutamente ninguna es mantener esa mitad o 60%, y ya digo, para las actuales que funcionan generando cuando el sol brilla, prácticamente el 100% del almacenamiento en invierno está ocioso. Entonces, podemos guardar las sales fundidas en ese 70% o en el 80% de las actuales, o casi en el 100%, y guardarlo durante días, independientemente de que el día anterior o la semana anterior sea soleado o no,
dado que las sales fundidas pierden menos de 1 grado por día de temperatura, podemos guardar ese 80% del almacenamiento para poder ofrecer en la semana laborable de lunes a viernes, estar siempre disponibles de 9 a 10 de la noche o de 8:30 a 10 de la noche sin ningún tipo de problema, sin inversión adicional ninguna, simplemente con que nos generen un modelo de, digamos, de mercado, un modelo de función o de servicio que realmente sea capaz de poder incentivar a que hagamos eso. Eso tiene un valor estratégico importantísimo. Hacer esto con baterías costaría hoy en día, con las plantas que tienen almacenamiento en España, aproximadamente 2.500 millones de euros. Poder ser capaz de dar el servicio de reserva estratégica que las centrales termosolares podrían dar. Y luego, añadiendo unos calentadores eléctricos, se podía ofrecer firmeza absoluta. Simplemente con unas inversiones de unos 10-15 millones de euros por planta, se podía ofrecer una firmeza absoluta a unos niveles de 50 veces inferior a los costes que tendría en términos relativos unos sistemas de baterías o incluso unas nuevas centrales de bombeo. Esas son realidades sorprendentes que seguramente pueden chocar en cierta medida y que hasta ahora, ya digo, no se han empleado, pero que en gran medida el PNIEC ha reconocido este valor que la termosolar aporta para poder darnos un cupo de al menos 5 gigavatios en el año 2030. Voy a comentar ahora unos datos que seguramente a algunos les pueden parecer un poco de una verdad, digamos, incómoda, ¿no? Cuando se habla de almacenamiento a nivel del sector eléctrico, se habla solo de baterías. Hoy en día, la capacidad instalada de almacenamiento para verter a red en almacenamiento térmico es 10 veces superior a las baterías. El coste de almacenamiento térmico está en el rango de los $30 por kilovatio hora, equivalente eléctrico instalado en centrales de torre. Las baterías cuestan por encima de $300 por kilovatio hora. Alguien podría pensar, el ratio es 10 veces inferior el coste, pero no, el ratio es infinito, porque realmente utilizar el almacenamiento que existe para poder dar ese tipo de servicios que he comentado anteriormente cuesta cero. Y en baterías costará lo que cueste, pero dividir cualquier cosa por cero da infinito el ratio. Entonces, hoy en día tenemos un almacenamiento ocioso que, si el sistema lo entiende, el planificador lo entiende, va a poder facilitar mucho la transición energética prácticamente sin inversión adicional alguna en ese sentido. Y ya digo que puede trabajar en reserva estratégica, reducción de vertidos o arbitraje de precios de una forma mucho más conveniente. Y simplemente para daros un dato, los 5 gigavatios nuevos de termosolares en el PNIEC, que tendrán almacenamientos por encima de 9, de 10 horas, probablemente de 12 o de 13 horas, como están haciendo en otros países del mundo en estos momentos, pues costarían, esa misma capacidad de almacenamiento para esas funciones, costaría más de 20.000 millones de euros si se quieren instalar como baterías o más de 10.000 como estaciones de bombeo, ¿no? Digo, esto quizá pues una verdad incómoda. No estoy diciendo que no se haga desarrollo en baterías y no se apoyen las baterías, pero yo creo que las baterías tienen su papel en movilidad, por supuesto, en vehículo eléctrico, y puede tener un papel muy importante que jugar precisamente para controlar todo aquello que por meter tanta fotovoltaica, tanta eólica, va a ser necesario controlar al no ser ni gestionables ni síncronas ese tipo de tecnologías. Con lo cual el papel es importantísimo de las baterías, pero simplemente me parece a mí que para dar estabilidad en la red ante esa generación. A nivel de costes, voy a ir rápido ya. Irena presenta esos ya de tiempo, por favor, termina en un par de minutos. 3 minutos. Bien. Irena presenta eso. Estas diapositivas o imágenes las ha generado Julián Blanco en la PSA, y ahí veis cómo han decrecido los costes de fotovoltaica y de eólica hasta alcanzar hoy en día 600 gigavatios instalados. Nosotros solo con 6 estamos llevando el nivel, ya estamos por debajo de 2 dígitos a nivel de costes por kilovatio hora generado, estamos en torno a 0,8 euros por euro por kilovatio hora, y esperamos que en el futuro realmente tenemos mucho rango de mejora y vamos a estar por debajo de los 5 sin ningún tipo de problemas. La pregunta, fotovoltaica y termosolar, ¿cuál es más cara? Yo, digamos, me planteo, ¿qué producto ofrece mejor relación servicio-precio? ¿Un coche o una bicicleta? Es cierto que ambos sirven para desplazarme, pero ¿tiene sentido la pregunta? Si quiero satisfacer necesidades, necesito los dos, cada uno para lo que sea oportuno. La pregunta, ¿hay algún debate abierto en la opinión pública comparando precio de cerveza y de café? Ambos son bebidas, pero ¿se plantea alguien por precio desayunar con cerveza en vez de con café o tomar el aperitivo como café en vez de cerveza a esas horas cercanas al almuerzo? Pues eso mismo. No obstante, si se me pregunta y se me insiste, pero compárate, di cómo es, pues sí, insisto, la termosolar es significativamente más barata que las instalaciones fotovoltaicas más baterías para suministrar esa necesidad que tiene el sistema si queremos descarbonizar, que es el abastecimiento nocturno. Y ya para acabar, como conclusiones, el eslogan que pondría sería que comprando una central o pagando o instalando o promoviendo o planificando una central de generación termosolar puede tener una infraestructura de almacenamiento gratis
con una capacidad y libertad de funcionamiento muy grande en esas dos funciones, el papel primario de complementar, el secundario de dar ese servicio al sistema y además facilitar el despliegue precisamente de las renovables no gestionables. Y algunas alternativas que hay, bueno, convirtamos la electricidad en hidrógeno, por ejemplo, como forma de almacenamiento. Yo me pregunto, ¿puede considerarse el hidrógeno almacenamiento en el sector eléctrico? Es decir, ¿se va a generar hidrógeno para luego generar electricidad con el hidrógeno o el hidrógeno va a ser consumido quizá con electricidad barata, pero para otro uso, en otros sectores como industriales o como de movilidad? Con lo cual yo el Power to X y Back to Power, la verdad es que no lo veo más que como Power to Heat and Back to Power, precisamente con centrales termosolares. Los países que puedan incorporar termosolares en su flota podrán realizar una transición energética más sencilla y más económica, y espero que con esto que os he comentado pues hayáis tenido una visión un poco más amplia de esas funcionalidades que las termosolares pueden hacer y entendáis por qué tiene sentido que haya 5 gigavatios de termosolar en el PENIEC, tal como ha planificado este gobierno. Y sin más, pues me despido agradeciendo vuestra atención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis. Se me ha olvidado comentar antes de empezar la sesión, las preguntas que quieran hacer pueden irlas escribiendo en el chat. Por el momento tenemos una que la responderemos al final. Y ahora ya pasamos al segundo ponente, a Javier Revuelta, de AFRI, para incidir un poco más en temas de financiación. Pues Javier, cuando quieras. Buenas tardes a todos. A ver que comparto la presentación. Vale, aquí deberíais verla. Se ve perfectamente. Muy bien. Vale, pues yo, breve presentación de AFRI para los que no nos conocéis. Somos una ingeniería independiente, empresa de servicios de ingeniería y consultoría, una parte muy grande en energía, pero también en otras áreas. Yo voy a hablar exclusivamente hoy de la pata de consultoría, concretamente en el sector energético, que es realmente por lo que nos conocen mucho en España y en Europa, sobre todo en el mundo de la promoción y financiación de proyectos de energía. Tenemos presencia global. Bueno, nos podéis buscar en la web, así que no me entretengo en quiénes somos. Simplemente diré bueno, que mucho del trabajo que hacemos es de modelización, incluso con resolución horaria, no solo de todos los combustibles, precios y volúmenes de combustibles a nivel mundial, sino con resolución horaria, planta a planta, hora a hora, año a año, hasta el año 2060, de todo el mercado eléctrico europeo, pues evidentemente con distintas hipótesis o distintos escenarios macroeconómicos y distintos entornos meteorológicos. Y esto es bueno, lo que nos da pie a opinar sobre qué tecnologías tienen más sentido económico y qué regulaciones pueden funcionar mejor o peor. Hacemos trabajo no solo con inversores y bancos, sino con reguladores para proyectar el resultado de una determinada regulación. De hecho, una parte de lo que voy a comentar es sobre la regulación que se propone, que francamente no la veo óptima. Ya comentaré por qué. Sobre el PENIEC, ya esto es público. Podéis ver que básicamente queremos inundar, en el buen sentido de la palabra, queremos inundar España de renovables, llegar, ha comentado el presidente, 74% de renovables sobre el sector eléctrico. Realmente ese valor es a nivel nacional. Sobre el sector eléctrico peninsular es incluso más, entre 77 y 78%, lo cual supone algo más que duplicar la penetración relativa que tenemos, encima con una demanda que será más alta. Es decir, que tenemos que hacer un esfuerzo renovable enorme, y el PENIEC, que recuerdo que no es un plan vinculante, sino un plan indicativo. No sea vinculante quiere decir que no pasa nada si no lo cumplimos, nadie nos va a poner una multa. Pero bueno, se propone este plan que implica instalar unos 60 gigavatios nuevos de renovables, principalmente fotovoltaica, también eólica, y esos 5 gigavatios de termosolar que ha comentado Luis. Adicionalmente se proponen 11 gigavatios de almacenamiento adicional, 3,5 en bombeos, 2,5 en baterías o
otro tipo de almacenamiento genérico, y 5 gigavatios en las plantas termosolares. Además, se pretende cerrar 4 reactores nucleares, quedarnos solo con 3. Y perdón, porque pone aquí cerrar 3 gigavatios, son cerrar 4 reactores para el año 2030 y los 7 reactores para el año 2035, todo el carbón, y además desarrollar interconexiones con Francia, y también se espera que España se inunde, también en el buen sentido, de vehículos eléctricos, con esos 5 millones. Y un elemento nuevo que ha salido recientemente es esos 4 gigavatios de electrólisis para producir hidrógeno para diversos usos. Ya sea para volver al sector eléctrico, que coincido con Luis en que no es lo más probable, sino que ese hidrógeno irá a descarbonizar otras cosas que también emiten CO2 y que también tenemos que descarbonizar. Hablo brevemente del concepto de vertidos renovables, que probablemente lo hayáis oído la mayoría. El principal motivo de vertidos que vemos que será futuro, creo que eso es bastante intuitivo, será básicamente cuando haya más recurso renovable, más nuclear inflexible que ofrezca ofertar incluso más barato que ofrezca generar más barato que las renovables, porque no quiere o no puede parar. Más la cogeneración, más la hidráulica fluyente, eso son tecnologías que ofrecen incluso más barato que las renovables, y cuando la suma de eso más el recurso renovable supera la demanda, más exportación, más almacenamiento, básicamente hay más recurso del que se puede mandar a algún sitio y entonces sobra, ¿vale? Esas son situaciones en las que no solo se tiran renovables, da más o menos igual cuál se vierta, en la práctica probablemente sería actualmente eólica, o termosolar en función de cómo se pague, las que tengan coste variable un poco más caro que otras, pero bueno, en cualquier caso se tirará algún megavatio renovable y los precios de mercado pues bajarán prácticamente a cero, ¿vale? Y esta es una situación pues que modelizamos con mucho detalle, puesto que modelizamos todo el mercado con resolución horaria. Bueno, va a haber vertidos adicionales, no me detengo, por situaciones, por restricciones locales o restricciones técnicas, como por ejemplo tener que hacer frente a rampas de subida o de bajada de demanda a las que no puede hacer frente el equipo térmico, salvo que se deje una parte de equipo térmico a carga parcial. Por tanto, en algunas horas a lo mejor hay que tirar más recurso todavía simplemente para poder tener algunos grupos térmicos a carga parcial. O simplemente harán falta grupos térmicos que puedan dar reserva que a día de hoy las renovables no pueden dar o no pueden dar de manera muy fina. Y luego va a haber vertidos locales porque haya una indisponibilidad de la red, se quema un transformador y a una planta renovable le dirán que no puedes verter tu energía por un asunto local. Estos no los cuantificamos, creo que serán pocos y están Red Eléctrica y las distribuidoras precisamente desarrollando red para minimizar esto. Pero por eso digo que los principales, independientemente de la red que se desarrolle, si a nivel nacional, independientemente de la red, hay más recurso del que demanda el sistema, no quedará otra que tirarlo. Resumo que estos vertidos, pues bueno, modelizamos que van a ir a más, creo que es intuitivo, vamos a meter muchas renovables, de hecho vamos a meter muchas más renovables que mitigantes de vertidos, como son las interconexiones que van a ir a su ritmo, creemos que mucho más lento de lo que dice el plan actual. El almacenamiento creemos que va a ir más lento de lo que propone este plan, y aunque se desarrollara todo ese almacenamiento, aún así esos 10-11 gigavatios de almacenamiento no van a absorber los 60 gigavatios de renovables que pretende el plan. Entonces, bueno, aquí veis, por cuantificar un poco, veis que en años húmedos, cuando venga algún año húmedo, que viene más o menos un año de cada 2 o un año de cada 3, pues vamos a tener vertidos crecientes, tanto en horas de sol, precisamente por la avalancha solar que se nos viene, como a las 3-4 de la mañana en días de mucho viento. Sobre todo van a estar muy concentrados los vertidos en la primavera y vamos a encontrarnos, aunque suene raro, vamos a encontrarnos en algún momento varios días consecutivos de vertido, no solo un fin de semana, que de hecho ya ha pasado recientemente, 21-22 de diciembre, como algunos recordaréis, hemos tenido 48 horas de sobrantes de renovables, pues imaginaros de aquí a 5 años con una demanda muy parecida y con posiblemente entre 20 y 30 gigavatios de renovables adicional. Debería ser intuitivo que estas situaciones se van a multiplicar.
Y bueno, y aquí lo que veis es no solo en qué momentos eran los vertidos, como decía, principalmente en primavera, tanto por la noche como sobre todo a mediodía, sino que lo que veis abajo, lo que llamamos la curva monótona de precios horarios, o sea, los 8.760 horas que tiene el año, pues el precio que modelizamos con distintas incertidumbres sobre el nivel de interconexión que tendremos, el nivel de almacenamiento, la cantidad de nucleares que decíamos, que podamos cerrar. Digo, vamos a cerrar porque tenemos un principal partido político de la oposición, el Partido Popular, es más proclive a extenderlas todas como mínimo hasta 50 años. Luego, que a nadie extrañe demasiado si en el año 2027 o 23, digo, las próximas elecciones, tenemos un cambio de gobierno que viene con una nueva política energética que pasa más por extender nuclear y nos encontramos con un entorno de más difícil integración de renovables. Y por eso hemos hecho varios escenarios, ¿no? En todo caso, lo que veis es que incluso en los más favorables de cara a la integración de renovable, cerrando nucleares con mucha interconexión y metiendo mucho almacenamiento, incluso en esa situación, el PNIEC viene con una cantidad de vertidos muy importante. Y esto tiene que ver, por linkarlo con las termosolares, con que, como decía Luis, necesitamos almacenamiento. Discrepo un poco con Luis en que lo que necesitamos son termosolares. El sistema lo que necesita es integrar renovables y poder almacenar. Ahora lo que os voy a mostrar es que las termosolares sí que, bajo determinadas hipótesis, sí que tienen sentido económico. Pero básicamente la competencia va a ser renovables más otro tipo de almacenamiento frente a termosolares, que no deja de ser renovable con almacenamiento, con algunas ventajas y algunas pequeñas desventajas. Entonces, ¿el sistema qué necesita? Pues en primer lugar, vemos claro que va a necesitar incentivo económico para las renovables, en contra de lo que piensa mucha gente del sector, que dice, bueno, como hay 120 gigavatios que han solicitado la conexión a red y se la han concedido, quiere decir que se van a construir sí o sí. Nuestra visión es nada más lejos de la realidad. Nuestra visión es que muchos de esos gigavatios, cuando se quieran instalar y vean unos precios de mercado muy a la baja, unos precios, lo que llamamos precios capturados, o sea, el precio ponderado por generación, que es el que creemos que se va a ir desacoplando, sobre todo para la solar. Este efecto que la regulación llama el apuntamiento, lo vemos yendo a la baja, es decir, que el pool a lo mejor un año estará en 40 euros o 45, pero el precio capturado por las tecnologías solares, pues a lo mejor es de 37, ¿no? Y se va a ir desacoplando cada vez más. Y eso quiere decir que el incentivo económico lo vemos yendo a la baja. Y por tanto vemos que sin incentivos económicos o sin subastas para las renovables, seguiríamos más la senda azul de potencia y de penetración renovable, más que la senda marrón, que es la política, ¿no? Luego creemos que haría falta subastas. Esto el gobierno lo ha visto, coincidimos con el gobierno en este punto y por eso ha desarrollado las subastas actuales. Ya veremos cuántas más desarrolla de aquí al 2030. Necesitamos también potencia firme. ¿Por qué? Ahora mismo todo el mundo piensa, bueno, si hay sobrecapacidad, no hay que pagar a nadie la capacidad. Pues bueno, aquí lo que mostramos en la línea verde es la potencia de ciclos combinados que tiene un pago por capacidad actual, que son los que les permiten a la gran mayoría estar vivos económicamente, es decir, ingresar o tener unos márgenes superiores a sus costes puramente operativos. Es decir, que en el momento en que pierden ese incentivo económico, el incentivo a la inversión que tienen actualmente, la gran mayoría de estos ciclos combinados entran en EBITDAs negativos. Es decir, que es un negocio que tiene que cerrar. Lo que vemos que hará falta es un mecanismo que, de hecho, el gobierno, como sabréis muchos, ya ha sacado una consulta pública sobre este mecanismo. Va a hacer falta de alguna manera dar un pago para que estén megavatios firmes. Lo segundo, le he dicho, necesitamos incentivos a las renovables, necesitamos incentivo a la potencia firme, por mucho que a día de hoy creáis muchos que tenemos sobrante, que es verdad, pero ese sobrante está económicamente muy en juego. Luego necesitaremos incentivo económico para que no cierre. Tercera cosa que vamos a necesitar, pues almacenamiento. Porque sin almacenamiento, aquí lo que muestro es que todas las tecnologías, como decía Luis también en su presentación, incluso las baterías, incluso en el año 2030, incluso con bajadas de CAPEX muy fuertes, prevemos que tengan missing money por arbitraje de precios. Mucha gente piensa que las baterías van a ser la gran salvación, se van a abaratar sus costes y España se va a inundar de baterías que van a arreglar todo. Nuestra visión es absolutamente opuesta. Incluso en el año 2030, como digo, serán inviables económicamente si su único ingreso es el arbitraje de precios
y podemos discutir. Sí que es verdad que hemos hecho análisis que muestran que hay ingresos adicionales para el almacenamiento cualquiera y concretamente baterías en servicios en los mercados de servicios complementarios que opera red eléctrica. Pero bueno, son ingresos más inciertos y limitados. Limitados porque el tamaño de ese mercado es el que es y el sistema se va a seguir operando con unos 1000 megavatios de banda de secundaria y por tanto si vienen 3000 megavatios de baterías, no por ello los 3000 megavatios van a acceder a dar 1000 megavatios de banda, que además van a competir con otras tecnologías, ¿no? Luego, incentivo, tercer elemento que va a necesitar el sistema español es incentivar económicamente de alguna manera el almacenamiento, ya que sin esos incentivos no se produce el almacenamiento y básicamente, hablando mal y pronto, nos saldrían las renovables por las orejas. ¿Cómo hacemos para que esto no pase? Desarrollamos el almacenamiento. Lo que hay que ver es cuánto y cuánto cuesta, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, aquí os hago esta analogía en que os pregunto si tuvierais que decir quién ganaría, qué animal ganaría una carrera corriendo. ¿Cuál es el animal más rápido de la Tierra corriendo? Seréis saber probablemente que es el guepardo, que puede ir a 120 kilómetros por hora. Si os pregunto el animal que nada más rápido en la Tierra, yo tuve que buscar, que es una especie de pez espada, el black marlin, no sé cómo es en español, que puede nadar a 130 por hora. Si os pregunto el que vuela más rápido, este probablemente no lo sepáis, y es el halcón peregrino, que en caída libre se hace como una pelotita y para coger mucha velocidad y alcanza 390 kilómetros por hora. Y si os pregunto cuál es el animal que nada, corre y vuela más rápido, si hiciéramos un triatlón, ¿cuál llegaría a meta primero? Pues ninguno de estos. El primero que llegaría es el pato, ¿no? Es un animal que anda mal pero anda, es un animal que nada mal pero nada y es un animal que vuela mal pero vuela. El único, de hecho, que llega a la meta, ¿no? Y aquí la analogía es que he dicho que hacen falta tres cosas en el sistema español. Va a hacer falta incentivar económicamente los megavatios renovables, va a hacer falta incentivar la potencia firme y va a hacer falta incentivar el almacenamiento. Y aquí lo que tenemos es un animal que da las tres, ¿no? Es un animal en que si montamos un mecanismo individual para cada uno de estos tres servicios, el pato no gana en ninguno. Ni tiene el LCOE más barato, ni da la potencia firme más barato que un ciclo combinado, ni da almacenamiento más barato que, bueno, si es una hora o dos, pues lo más barato son las baterías. Si hablamos de 10, 12, 15 horas, sería el bombeo, metiendo todos los costes. Porque Luis habla mucho del coste incremental. Lo que digo es que si asignamos todo el coste de una termosolar a su almacenamiento, sale mucho más caro que otras opciones, ¿no? El tema es que una termosolar lo que aporta es todos estos servicios y sí que permite, digamos que en el coste de una termosolar van muchos servicios, cada uno de los cuales tiene su valor. Como estas diapositivas las tenéis, paso muy rápido, simplemente voy a decir que precisamente para estimar cuál es el sistema que parece ser más barato, lo que hemos probado es varios escenarios en los que en todos ellos forzamos la penetración renovable del PENIEC, ese 77 o 78% de penetración efectiva en el sistema, o sea, megavatios realmente inyectados a la red, luego tenemos que descontar todos los vertidos, y lo que probamos es cómo quedan los costes del sistema ante distintas opciones de almacenamiento, tanto en potencia como en energía, como en rendimientos implícitamente, ya que cada una de estas opciones tiene distinto rendimiento. Hemos probado escenarios con baterías pequeñas, baterías más grandes, bombeos puros o termosolares con 9 o 10 horas, que es lo que propone el PENIEC. Y luego probamos también distintas potencias, 1 gigavatio, 5 gigavatios o 10 gigavatios. ¿Vale? Y voy al resultado final. Bueno, cuanto más almacenamiento tengamos, tanto más energía como más potencia, pues tenemos menos vertido y necesitamos sobredimensionar menos los megavatios fotovoltaicos y eólicos. Cuanto más almacenamiento tenemos, los precios capturados por las tecnologías renovables son más altos, ya que cuanto más almacenamiento hay menor frecuencia de precios bajos, menor frecuencia de vertidos. Y esto tiene un impacto, ahora como veréis, en el incentivo económico que hay que dar a las tecnologías renovables. Lógicamente, cuanto más retribuya el mercado, en estos escenarios de la derecha, más pequeño será el incentivo económico y viceversa, ¿no? En los escenarios de la izquierda tenemos un pool más bajo, pero precisamente por eso va a haber que dar más incentivo económico a las renovables. Tenemos también ciertos ahorros en la potencia firme. Cuanta más almacenamiento de larga duración tengamos, tenemos precios más altos, luego menos missing money para las tecnologías que den firmeza
y encima, siempre que las baterías o los bombeos o las termosolares tengan suficiente almacenamiento, estimamos que como mínimo 4 horas, se podrán apagar otras centrales y nos ahorraremos, por tanto, el pago por capacidad en definitiva, el pago que cueste el respaldo de otras tecnologías, ya que nos lo estaría dando esa termosolar o ese fotovoltaica más batería o ese bombeo, ¿no? Y cuando ponemos todo, que esto es lo interesante, cuando ponemos todos los costes de distintos escenarios, veis que escenarios con almacenamiento o incluso con termosolar parecen ser los más caros. Aquí veis que 5 gigavatios con termosolar, claro, si nos fijamos solo en esto, pues a priori es el peor escenario de todos, ¿no? Cuanta más termosolar, más cuesta la termosolar, sí, pero más nos ahorramos por otra vía, ¿no? Entonces, siempre a expensas del CAPEX de la tecnología, que es una de las grandes incertidumbres para el sector, cuál será el coste de la termosolar, cuánto recorrido tiene de aquí al año 2030, pero bajo hipótesis de CAPEX que consideramos razonables, aquí veis que a pesar de que el naranja es más grande, el verde, que es el incentivo a el resto de renovables que necesitaremos incentivar para cumplir ese 78%, baja considerablemente. Baja también el componente de potencia firme, costes para garantizar esa potencia firme de otras tecnologías. El pool este sí que va en contra, o sea, a más almacenamiento, precios de pool un poco más altos. Y, por ejemplo, el recore, que es el coste de las renovables antiguas, también baja en escenarios de pool más alto. Luego, lo que hay que pensar aquí, un mensaje es que el almacenamiento y las termosolares cuestan dinero, pero son coste efectivas para el sistema. O sea, un sistema con almacenamiento, aunque cueste 1.000 millones al año, en conjunto será más barato. Incluso pensando en termosolares que puedan tener un coste aparentemente elevado. Beneficios adicionales que no están tenidos en cuenta en el estudio anterior, pues para las termosolares, que son capaces, podría hablar incluso de una cuarta virtud de la termosolar, podemos decir nadar, por seguir con, perdón, bucear, siguiendo con el ejemplo de los animales, ¿no? O sea, puede hacer también no sé, de pingüino, ya que puede imponer frecuencia al sistema, no solo da inercia, que sí que pueden las baterías, sino que puede imponer frecuencia. Es una característica que las baterías no tienen a día de hoy, las tendrán en el futuro, pero no a día de hoy, y por tanto, un entorno sin nucleares o con menos ciclos combinados que impongan esos 50 hercios, la termosolar también tiene esta cuarta dimensión. Y bueno, sí que coincido totalmente con Luis en que una ventaja de la termosolar es que una vez que hemos construido lo costoso, que es el equipo de vapor y el equipo eléctrico, la parte de almacenamiento incremental, esa es la que es muy barata. Y conoce Luis, ya los ha mencionado, las cifras mucho mejor que yo, pero digamos que una vez que tenemos una termosolar, si el sistema necesitara en vez de 8 horas, 12, ese coste incremental sí que sería muy inferior a meter 4 horas adicionales de batería o de bombeo, que directamente un bombeo directamente no se puede porque tardas 10 años en construirlo, ¿no? Entonces, esto en cuanto a ventajas de la termosolar. Algunos aspectos regulatorios y económicos, por ir un poco, creo, a lo interesante de al final, cómo se diseña y cómo se paga esto. En primer lugar, creo, lo ha mencionado Luis, las termosolares solo tiene sentido construirlas para no producir nunca en horas de sol. Luego, siempre tienen que tener un almacenamiento, no pueden ser diseños en absoluto iguales a los anteriores. Y una pequeña diferencia con el mensaje que suele dar Luis es que no vemos que tenga que tener un perfil de producción predeterminado, sino que tiene que ser un diseño y una operación que se optimice siempre contra el mercado. Si un día los sobrantes de sol y viento vienen a las 3 de la mañana, entonces no deberá producir la termosolar a las 3 de la mañana. Y si un día los precios altos, por lo que sea, porque a pesar de la solar, la demanda es muy alta a la 1 de la tarde, y los precios altos en esa hora, la termosolar sí que tendrá que producir ahí. O sea, creemos que el diseño de la operación tiene que incentivar que el despacho horario de la termosolar se haga contra el mercado diario. Eso tiene un impacto importante sobre la regulación, sobre cómo se paga. Y al hilo de esto, los que no sé si habéis leído el RER, este régimen económico de renovables, que propone, digamos que una feed-in tariff, con un coeficiente de ajuste, pero la primera versión que vimos, la verdad es que no nos parecía compatible no nos parecía el mecanismo adecuado, porque por concepto no se puede pagar el almacenamiento con una feed-in tariff.
no le puedes decir al almacenamiento, independientemente de la hora y el precio al que cargues y descargues, te pagamos esta feed-in tariff de 80 o 100 euros, lo que pida la termosolar. Creemos que el incentivo económico siempre tendría que ser en euros por megavatio, no en euros por megavatio hora. En la segunda versión han tratado de corregir esta problemática y lo que han dicho es que, bueno, el coeficiente de ajuste de mercado, este 0,25, es decir, que si pides una feed-in tariff, por ejemplo, de 100 euros, ibas a cobrar 100 euros más o menos el 25% de la diferencia entre el pool y tu precio de adjudicación. Lo que han dicho es que eso va a aplicar, pero solo para la energía que almacenes del recurso eólico o solar. Solar en el caso de las termosolares, ¿no? ¿Por qué no nos parece bueno? Tampoco. Pues evita un problema de hacer un despacho antieconómico que tenía la primera versión, pero inhabilita totalmente a las termosolares para cargar de la red y descargar contra la red. Luego es un problema que tampoco nos parece bueno. Es decir, que con la regulación actual, que yo no sé si cambiará, espero que sí y entiendo que sí, pero con la regulación actual básicamente te están diciendo, Luis, que a tu planta termosolar, cuando haya un vertido y el precio esté en cero en determinadas horas, si hay vertido eólico o fotovoltaico, te van a decir no te dejo que cargues con tus calentadores. Lo cual es a mi modo de ver, pues una ineficiencia de este diseño que requiere pensar en otra manera de incentivar la termosolar. Bueno, por ir cerrando, cuestiones importantes para que esto sea financiable. Mencionaba aquí un aspecto de que queremos un entorno competitivo, luego evidentemente estamos de acuerdo con el entorno de subastas, pero por otro lado, ojo con estas subastas, todo lo que sea ofertas, digamos, kamikaze, para ganar, ¿no? El winner's curse que llaman, a veces para ganar ofertas tan agresivas que luego tu planta no es financiable. Luego, ojo con imponer unas reglas demasiado fáciles para que alguien simplemente oferte un precio muy, muy bajo y luego no consiga financiarlas, ¿no? Un aspecto que sería interesante de cara a financiarlas más fácil sería permitir una senda de varias centrales al año, desde luego varias centrales en los próximos años, puesto que evidentemente cuanto más podemos copiar diseños, más baratas serán. Eso choca un poco con que a día de hoy, que yo creo que si le preguntamos a Luis o al sector cuál es la planta óptima, te dirán, pues no lo sé, depende de la regulación. Dime qué regulación y cómo me pagas el almacenamiento o cuánto almacenamiento pides y te diré el diseño y te diré cuánto cuesta, ¿no? Entonces, en la medida en que tenemos que ir probando en estos años cuál es ese diseño óptimo, por un lado queremos ir de una en una, por otro lado queremos ir de muchas en muchas para que sean baratas. Sobre el calendario de subastas diré que yo creo que... A ver, el gobierno ha hecho una cosa un poco rara, ¿no? El gobierno en la primera versión del PNIEC ha dicho quiero 5 gigavatios y ha sacado un calendario que a día de hoy, teniendo en cuenta que iríamos con 100 megavatios al año hasta el 2025, más pongamos 2 o 3 años de construcción, quiere decir que con este calendario para el año 2028, finales del 28, tendríamos 400 megavatios. Luego tendríamos un año y medio para construir 4,6. Es decir, que el gobierno ha dicho primero quiero 5 gigavatios y al año siguiente ha dicho pues quiero más bien 600. No me queda claro, yo entiendo que el gobierno está dándole vueltas a esto porque entiendo que no es nada trivial si ir más a termosolares o ir más a fotovoltaica más almacenamiento. Como he dicho, creo que tiene sentido económico la termosolar bajo determinadas hipótesis de CAPEX y yo no sé si el gobierno o ha cambiado de opinión o, desde luego, la senda de subastas propuestas no va en absoluto en la línea de cumplir el PNIEC y no solo perdemos ahí termosolares, sino que perdemos 5 gigavatios de almacenamiento. Luego, todo lo que sea sustituir termosolares con fotovoltaica y eólica, como no venga con un almacenamiento cuyo marco está por diseñar, vamos a ese entorno que decía de sobrante de renovables que nos van a salir por las orejas. Y por último... Sí. Javier, muy breve, por favor, 1 minuto o así, si puedes. Bueno, sí, yo creo que ya he comentado básicamente lo principal. El equity, o sea, los inversores básicamente para lanzarse a financiar esto van a tener que tener
un nivel de ingresos suficiente para compensar los muchos riesgos que tiene todavía, no tanto por la parte técnica. Yo creo que la tecnología ha demostrado muy sobradamente que funciona muy bien. Estamos en España con 90 y altos % de disponibilidad, pero sí no deja de haber muchos riesgos políticos, de desarrollo, de mercado, porque esa exposición a mercado va a seguir. Se monte como se monte el esquema retributivo, va a seguir. Incertidumbre en los ingresos quiere decir que necesitamos tires altas. Idealmente necesitamos un régimen económico que creo que no es bueno el que tenemos. Desde luego habrá que darle alguna vuelta. Hay margen para ello, pero creo que el que hay no da... en fin, no permite maximizar el upside en servicios complementarios y por arbitraje de precios, porque ni siquiera deja hacer ese arbitraje de precios con la versión que hay. Y bueno, para ir a costes baratos, pues lo que necesitamos es ir a muchas plantas, que es lo que permite estandarizar, ¿no? Por la parte de la deuda, pues bueno, decir que van a poner márgenes por todos los lados, colchones de seguridad por todos los lados, porque está por ver el diseño, está por ver cómo funciona, está por ver que el regulador no cambie de opinión. O sea, que vamos a precios, y no sé si coincido con Luis, yo creo que iremos a precios, me cuesta verlos en la primera subasta por debajo de los 100 euros megavatio hora, y no por ello debe asustarnos el precio, y estoy totalmente con Luis, que no debe compararse en absoluto esos 100 o 120, yo no sé si hasta 140, ya veremos, ¿no?, en la subasta que se haga el año que viene. No, creo que no deben confundirse en absoluto con los costes mucho más baratos de otras opciones, porque aporta esos muchos valores adicionales que hacen que los costes totales del sistema sí que tiene sentido que metan termosolar, ¿no? Bueno, y como conclusión, esta foto y esta foto, que son autoexplicativas. Esto es Blade Runner, año 2049, creo. Como veis, un campo de termosolares que, a pesar de que está nublado, se han cargado con los calentadores o unos días antes y están dando esa firmeza al sistema, ¿no? Creo que es una foto, bueno, un poco que marca la idea de que alguien tiene la visión de que esto sí que es una tecnología de futuro. Sí que estamos totalmente alineados con que esto es una tecnología de futuro. No creo que se vayan a hacer, por concluir, los 5 gigavatios, entre otras cosas, porque ni siquiera este plan de subastas lo permite. Aunque el plan de subastas fuera ambicioso, creo que es difícil financiar esos 5 gigavatios, pero sí que 1 a 2 gigavatios tienen sentido, y desde luego no parece que vayamos en esa línea, a expensas de que haya algunos cambios en próximas versiones del régimen económico. Y con esto termino. Muy bien, Javier, pues muchas gracias, y ahora ya pasamos a la parte, hemos terminado el bloque económico, pasamos a la parte tecnológica. Antonio, cuando quieras, comparte y empezamos. De acuerdo, voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Supongo que ya se estará cargando. Ahí está, ya se está viendo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Soy Antonio Rovira, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchas gracias al Instituto, a la Cátedra Rafael Mariño y a José Ignacio por la invitación. Y me toca cambiar de tercio, ¿no? Pasar a una parte más técnica, menos económica y de planificación, a una parte más de técnica y de perspectivas futuras. En concreto, bueno, en nuestro grupo de investigación llevamos muchos años trabajando en la tecnología termosolar, y no solo en la tecnología de centrales termosolares puras, o sea, con únicamente recursos solar, sino también con hibridación con gas. Entonces, bueno, la presentación que voy a hacer ahora es innovaciones en centrales termosolares hibridadas con gas. Segundo. Los contenidos están aquí. No voy a pasar muy rápido por los primeros apartados, porque ya con las presentaciones anteriores está perfectamente claro. Me centraré en la hibridación con gas, en qué papel puede tener un ciclo combinado hibridado con energía solar, para después dar algunas posibilidades de qué se está haciendo, cómo está evolucionando la tecnología de ciclo combinado integrado con energía solar, y cuál creemos desde nuestro grupo de investigación que serían las tendencias futuras a integrar energía solar dentro o incluyendo hibridación con gas o hibridación con ciclos combinados. Bueno, básicamente una central convencional, no una central termosolar, sino una central convencional, sigue un ciclo de Rankine en el que un combustible se quema en una caldera, esa caldera produce un vapor que se expande en una turbina, se da potencia, y el vapor expandido
finalmente se condensa en el condensador, donde se vuelve a bombear para presurizar de nuevo el agua y empezar de nuevo el ciclo. Una central termosolar, el objetivo que tiene es reemplazar el combustible fósil por un combustible, por una fuente renovable como es el sol. Lo que pasa es que este reemplazo no es ni mucho menos inmediato, porque cada una de las tecnologías tiene muchos matices. En concreto, el combustible fósil genera unos productos de combustión que tienen que ser tratados de una manera para intentar emitirlos a la atmósfera a una temperatura lo más baja posible para perder la menor energía posible, o sea, enviar al entorno la menor energía posible. Todo eso no aplica en una central termosolar donde no hay gases de combustión. Y por otro lado, como se ha estado diciendo en las presentaciones anteriores, una central termosolar depende de un recurso que es intermitente, que es el sol, y todo eso no aplica en una central convencional con combustible fósil. Es decir, el reemplazo no es trivial, sino que cada uno tiene una serie de sistemas que hace que no pueda ser tan evidente el paso de unos a otros. Esta transparencia me la voy a saltar porque es que he elegido hasta las mismas centrales que Luis, hasta la de Calasparra, o sea, la PS10, la PS20, exactamente iguales. Era por comentar los tipos de tecnología solar que tenemos, pero ya lo ha comentado Luis y no voy a incidir en ellos. Y los tipos de producción con un fluido intermedio como pueda ser una sal o un aceite térmico o generación directa de vapor. Y todo esto también lo hemos estado hablando un poco, pero merece la pena incidir, ¿no? En esta curva, o sea, esta transparencia está relacionada con la gestionabilidad, con una característica, digamos, que es la fundamental de las centrales termosolares, que es la posibilidad de gestionar la energía que llega y suministrarla o despacharla a horas donde no hay sol. En esta curva, que es de datos del sistema peninsular de 15 de octubre, del pasado 15 de octubre, en azul vemos cuál fue la demanda del sistema peninsular. Y vemos que hay dos picos y esta situación se repite día tras día. Hay un pico a primera hora de la mañana que se prolonga durante toda la mañana y un pico de demanda a final de la tarde. La curva naranja es la curva de producción de la energía fotovoltaica, que no es gestionable. Es decir, produce cuando está el sol y produce según la intensidad del sol. Y vemos que, bueno, pues que el sol no está disponible cuando al sistema le hace falta. Y en cambio, la curva de más abajo, que es la curva de la producción de las centrales termosolares, vemos que tiene al final una especie de plató, porque ya a partir de ahí ya se está gestionando y se está almacenando para producir en la parte final del día, en esta zona de aquí, cuando ya no hay sol, aquellas centrales que tienen almacenamiento, que no son todas, siguen produciendo y pueden satisfacer este pico de la demanda o pueden contribuir a satisfacer ese pico de la demanda. El problema se magnifica cuando vemos precios en lugar de demanda, porque realmente los picos en los cuales la energía se vende más cara, donde más interesa a las centrales vender la energía, es a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Y vemos que las centrales fotovoltaicas no pueden entrar en esos picos. En cambio, la solar de concentración, que sí que puede gestionar, sí podría llegar. Es decir, como se ha venido diciendo en las transparencias anteriores, tiene total sentido en que las centrales termosolares produzcan cuando no hay sol y vendan cuando o sea, eso es, almacenen cuando hay sol y vendan cuando no hay sol, que es cuando realmente se está vendiendo, pagando mejor la energía. Lo que pasa es que, bueno, el almacenamiento térmico no es la única forma de gestionar. También se puede pensar en otras formas de gestionar. El caso que me toca a mí hablar es hibridando con otras fuentes que no sean solares, otras fuentes de energía que sean capaces de producir energía térmica, que puedan ser incorporadas a la propia central y que no sean de recurso solar. Bueno, pues la hibridación con gas o con biomasa se ha instalado en todas, no en todas, pero sí en las primeras centrales termosolares que se instalaron en España. Todas las centrales, al principio la legislación permitía, si no recuerdo mal, hasta un 5% de hibridación con gas natural y hasta un 50% en términos anuales con biomasa. Y se instalaban pues más o menos de esta manera, en paralelo con el generador de vapor solar. Había un generador de vapor solar y cuando se preveía que un día iba a estar más nublado, iba a haber poco recurso, entonces se encendía la caldera y se alternaban o se complementaban la una y la otra. Esta manera no es la más eficiente porque, bueno, se podría buscar otras maneras de haber integrado mejor esa combustión. La combustión permite alcanzar temperaturas muy altas, entonces sería más inteligente poner la caldera en serie en lugar de en paralelo para lograr tener una mayor temperatura del vapor y lograr tener un ciclo termodinámico más eficiente. Con esto lo que quiero es destacar el mensaje, por primera vez el mensaje que quiero dar. Hay que buscar una integración de sistemas eficiente, pero no solo que sean los sistemas eficientes, sino que además provoquen sinergias. Es decir, por el hecho de incorporar una segunda fuente, que mejoremos la primera.
Eso sería el objetivo de la hibridación. Y puestos a que vamos a hibridar con un gas, lo que tendríamos que pensar es por qué no vamos a hibridar con el mejor sistema de conversión de energía térmica eléctrica, que es el ciclo combinado. Un ciclo combinado se puede definir o se define como la combinación de 2 o más ciclos termodinámicos para la producción de energía eléctrica con mejora del rendimiento conjunto. O sea, la definición de un ciclo combinado, la definición canónica de un ciclo combinado, tiene en cuenta este efecto sinérgico que digo. Vamos a combinar 2 tecnologías, pero para producir una mejora conjunta en las 2. Vamos a producir mejor que con ambas tecnologías por separado. Es una pena que en el concepto de hibridación no se contempla habitualmente este fenómeno o este efecto sinérgico, ¿no? Me gustaría que cuando se habla de hibridación se hablaran de efectos sinérgicos entre las tecnologías que se hibridan. La forma de implementar siempre un ciclo combinado es una turbina de gas, que serían los elementos que están pintados en naranja, una caldera de recuperación, que es el elemento amarillo, y un ciclo de vapor, que es el elemento azul. Y efectivamente el gas de escape, que antes se tiraba a la atmósfera, ahora se hace pasar por la caldera de recuperación de calor para producir más potencia gratis, sin consumo adicional de combustible. Estamos mejorando el rendimiento del conjunto. Tiene mejor rendimiento el ciclo combinado que la turbina de gas independiente y que el ciclo de vapor independiente. Y los rendimientos que se alcanzan pues, son muy altos en comparación con otras tecnologías de conversión de energía térmica a eléctrica. Podemos llegar a un rendimiento claramente por encima del 50% y a veces rozando el 60% de eficiencia. Pues bien, si vamos a integrar energía solar dentro de los ciclos combinados, vamos a profundizar en cómo podemos hacerlo. Estos tipos de centrales se propusieron por primera vez en la década de los 90. Durante la primera década del presente siglo se realizaron los primeros estudios, equipos estadounidenses, equipos franceses sobre todo, y en 2010 se empezaron a instalar comercialmente las primeras centrales de ciclo combinado integrados con energía solar en países en vía de desarrollo gracias a unas subvenciones o unas facilidades financieras de la Global Environment Facility. Y actualmente pues, hay aproximadamente una docena de ellos instalados en todo el cinturón solar. Y la actividad académica en torno a estos sistemas es muy elevada. Ha crecido muchísimo el interés a nivel académico en estos sistemas. La principal pega de los sistemas, la cuota solar. La cuota solar que puede introducir estos sistemas es muy pequeña. Estamos hablando que históricamente se han instalado plantas termosolares de 50 megavatios, ahora estamos hablando de 100, de 150, de 200 megavatios, pero un ciclo combinado en un sistema de una red grande, peninsular, no baja de 400 megavatios, son 400 o 500 megavatios lo que se instala. Por tanto, la contribución solar es muy pequeña con respecto a la contribución fósil. Esa es la principal ventaja de estos sistemas. En nuestro grupo de investigación hicimos un proyecto para estudiar las distintas posibilidades de formas de introducir la energía solar dentro del ciclo combinado. Podemos introducir el recurso solar dentro del ciclo de gas, podemos incluir el recurso solar dentro del ciclo de vapor, ya sea a nivel de alta presión, de media presión o de baja presión, y además en distintas zonas del calentamiento del agua, en los economizadores, en los evaporadores, en los sobrecalentadores, se abre un abanico muy importante de posibilidades. Además, tenemos muchas tecnologías posibles solares, podemos utilizar colectores cilindro parabólicos, sistemas de torres, sistemas de Fresnel, podemos utilizar sistemas de sales, sistemas de aceites térmicos, sistemas de generación directa de vapor, en fin, se multiplican las posibilidades. Y además podemos también decidir otro grado de libertad que es cómo operan estas centrales. Vamos a operar en modo de máxima producción, es decir, cuando llegue el recurso solar vamos a meter más energía al sistema, o vamos a operar en modo ahorro de combustible y cuando llegue el recurso solar vamos a ahorrar combustible. Bueno, pues quisimos hacer un estudio de todas estas posibilidades y llegamos a la conclusión, centrándonos en la incorporación de la energía solar en el ciclo de vapor, llegamos a la conclusión de que la mejor manera de introducirlo es en los evaporadores de alta, en paralelo con los evaporadores de alta de la caldera de recuperación de calor. En la figura de la izquierda se representan las irreversibilidades de las distintas configuraciones que estudiamos. La irreversibilidad es un concepto termodinámico que está relacionado con las pérdidas. Cuanto más irreversibilidad, cuanto más pérdidas, tenemos peor eficiencia. Y las curvas que menor irreversibilidad tienen coinciden con las que en las que se introducía el aporte solar en los evaporadores de alta.
Pero no solo observamos que esas son las mejores, sino observamos también que este color negro, que se corresponde con la irreversibilidad del gas de escape, con la energía que perdemos en el gas de escape, en estas configuraciones es mucho más pequeño que en las convencionales. Es decir, por el hecho de introducir energía solar en un ciclo combinado, el ciclo combinado funciona mejor. En esta otra figura de aquí lo que mostramos es el rendimiento solar eléctrico, o sea, con qué eficiencia transformamos la energía térmica captada del sol en energía eléctrica. Cuando introducimos la energía solar en los ciclos de vapor, obtenemos unos rendimientos bastante buenos, en media del 30% anual, que es mucho mayor que lo que ofrece una central termosolar convencional. Y si lo introdujéramos en el ciclo de gas, el aporte solar en el ciclo de gas, llegaríamos a rendimientos cercanos al 50%, muchísimo mayor que las centrales convencionales y mucho mayor que las centrales que introduciendo el calor en el ciclo de vapor. Por lo tanto, vuelvo a destacar, la integración solar en un ciclo combinado es altamente sinérgica, no solo porque producimos potencia cuando el ciclo combinado se comporta peor, que es en verano, cuando hace calor, sino porque además, al introducir la energía solar, mejoramos el rendimiento del ciclo combinado y además el ciclo combinado aporta un mejor rendimiento a la conversión solar a eléctrica. Tiene una fuerte componente sinérgica. Y aquí muestro las dos mejores opciones para integrar la energía solar. Una es en el evaporador de alta, como hemos dicho. Esta tiene la ventaja de que la tecnología solar es muy convencional, un campo de colectores cilindro parabólicos para producir vapor a alta presión. Es una tecnología muy convencional y muy probada. Y con esto alcanzamos un buen rendimiento solar eléctrico, por encima del 30% anual, que es muy bueno en comparación con las termosolares puras, sin ningún tipo de hibridación. Pero si lográramos introducir el aporte solar antes de la cámara de combustión, lo que haríamos es lograr un ahorro equivalente de combustible y el rendimiento que obtendríamos sería en torno al 50%. El problema es que calentar aire a una temperatura tan alta como la que hace falta es una tecnología que no está tan probada como la anterior. Bueno, pues el siguiente proyecto que hicimos se basó en intentar lograr esas cotas de rendimiento, pero utilizando tecnología solar convencional. ¿Cómo podíamos plantear esto? Bueno, pues de nuevo volvemos a los colectores cilindro parabólicos, introduciendo la energía solar en el evaporador de alta, pero lo que hicimos fue diseñar un sistema de recuperación de los gases de escape que fuera variable, lo denominamos regeneración parcial, de manera que pudiéramos gestionar la energía de alta temperatura que llega del gas de escape a la caldera para que por cada megavatio solar que nosotros introducíamos aquí, nos ahorrábamos un megavatio de calor procedente de la turbina de gas y ese megavatio que nos habíamos ahorrado lo utilizábamos para regenerar y ahorrar combustible. Es decir, de esa manera estamos, el aporte solar que en teoría viene a este sitio lo estamos revirtiendo en ahorrar combustible y por tanto podríamos llegar a tener altas tasas de eficiencia de conversión de energía solar a eléctrica. En este mismo proyecto probamos otra configuración o investigamos otra configuración en la que sustituíamos el ciclo de vapor por un ciclo orgánico, por un ciclo Rankine orgánico. La razón es que en los ciclos de vapor, donde tienen mayores pérdidas, mayores irreversibilidades, son en el cambio de fase, en el evaporador. Y los ciclos orgánicos supercríticos no tienen un cambio de fase con dos fases definidas. Por tanto, ahí podíamos sacar también mejor rendimiento. Y el proyecto consistió en comparar estas dos tecnologías que eran bastante, o consideramos que podían ser prometedoras, y compararlas con las referencias convencionales. ¿Los resultados a los que llegamos? Pues que el sistema de regeneración parcial efectivamente lograba unas tasas de rendimiento solar eléctrico muy superior a las tecnologías convencionales de ciclo combinado con integración solar y muy superior a las termosolares puras, mientras que la otra opción del ciclo orgánico, bueno, mejoraba algo, pero no mejoraba demasiado. Si hablamos en términos del coste de producción del ciclo combinado, la tecnología de regeneración parcial bajaba notablemente el coste de producción de la planta de ciclo combinado, y la del ciclo orgánico también lo bajaba, no tanto como esta, pero también lo bajaba. ¿Qué es lo que ocurre? Que este coste del ciclo combinado tiene una componente fósil y una componente solar, y no se puede comparar este coste con el coste de producción de una central termosolar pura. Para eso hay que utilizar el coste marginal solar, el coste incremental solar, una serie de modificaciones al cálculo que permiten dar valor a cuánto cuesta cada kilovatio que se puede atribuir a la generación solar.
Bueno, pues haciendo esa serie de conversiones llegamos a la conclusión que también el concepto de regeneración parcial y el concepto de ciclo orgánico seguían mejorando las propuestas originales. Y con esto ya paso a nuestra perspectiva futura, lo que queremos hacer en el futuro y qué creemos que es conveniente en el futuro. Lo que queremos en el futuro, que estamos en un proyecto coordinado tanto con el ICAI y con la Universidad Politécnica de Madrid, es atacar la principal desventaja de los ciclos combinados con integración solar, que es la baja cuota de integración, de proporción solar. Queremos aumentar mucho la proporción solar, mucho la potencia solar, a base de disminuir también la potencia de origen fósil o de la potencia de origen biomasa, porque el gas puede ser de origen biomasa, pero preservando las buenas características que hemos descubierto y que hemos ideado, es decir, preservando la regeneración parcial, incluyendo también una gestión de la energía de los gases residuales a muy baja temperatura. Y para ello hemos planteado pues, 4 configuraciones que coinciden con 4 posibles escenarios de generación de energía con centrales termosolares. Uno de producción de energía solar a 400 grados con colectores tipo Fresnel, una que sería la más barata de todas, con el menor coste de capital. Otra a 600 grados utilizando ciclos de vapor. Otra a 800 grados utilizando ciclos de CO2 supercríticos, que hablará José Ignacio sobre ellos. Y otra más ambiciosa, produciendo energía solar a 1000 grados, en la que el ciclo pues ya sería la combinación de una turbina de gas con otro ciclo combinado, es decir, 3 ciclos de potencia en serie, que sería más complejo, pero bueno, en principio podríamos llegar a un rendimiento bastante más notable. Como conclusiones, pues en este escenario que estamos dibujando y que todos coincidimos, en el que va a haber una matriz con distintos recursos, en la que ninguno es esencialmente ganador, sino que se van a tener que instalar distintos sistemas con distintas tecnologías, pues habida cuenta que hay distintos sistemas con distintas tecnologías, vamos a estudiar cuáles son aquellos que presentan sinergias y cuáles son aquellos que debemos instalar en conjunto para para poder hacer uso de esas sinergias. Vamos a hacer una integración inteligente no solo de las fuentes, de las distintas fuentes de manera separadas, sino intentar integrarlas en una misma planta para que aparezcan esos sistemas, esas sinergias que nos permitan mejorar el rendimiento. Y en este sentido, la hibridación de las centrales termosolares con biomasa, con gas de origen biomasa o con gas de origen fósil, pues tienen un papel que decir. He tratado de presentar a lo largo de estas transparencias que se consiguen mejoras en el diseño conjunto, es decir, que el sistema funciona mejor de manera conjunta que con las distintas tecnologías separadas, y además que hay muchísimas variables. Aquí me he centrado en ciclos combinados con turbinas de gas, pero podrían ser simplemente unos quemadores de gas o unos quemadores de biomasa. Podríamos incorporar el almacenamiento o no almacenamiento, incluso se podría hibridar en la misma planta con sistemas fotovoltaicos o no. Y bueno, pues esa es la idea que quiero dar. Muchas gracias por dejarme participar. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Ahora ya me toca a mí, que voy a intentar hacerlo rápido para reducir tiempo. Vamos a ver. Vale, pues si no me equivoco ya se debería de estar viendo. Voy a ampliar. Vale, perfecto. Pues entonces esta última presentación se marca también dentro de la parte tecnológica y entonces lo que vamos a hacer es hablar sobre lo que se conoce como la generación 3 dentro de la energía solar. Este es un concepto promovido por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, sería el equivalente al CIMAT español, para entendernos. Y entonces nosotros aquí, desde la Cátedra Rafael Mariño, llevamos ya 2 años trabajando pues, de la mano del grupo de Antonio Rovira, de la UNED, al que conocimos pues, precisamente en un proyecto europeo que no era sobre solar, era sobre eurofusión, pero bueno, nosotros los ciclos de CO2 supercríticos, pues llevamos trabajando con ellos más de 10 años, originalmente en el entorno nuclear, en centrales nucleares de 4ª generación avanzadas y en centrales nucleares de fusión. Entonces, en este proyecto nos recomendaron introducir también ciclos de Rankine, de Rankine normales, de vapor, y bueno, pues yo invité a Antonio y a partir de ahí, con las cosas que ellos hacían en solar, pues vimos que el CO2 tiene mucho sentido en solar y a partir de ahí surgió la colaboración. Bueno,
Voy a hablar, por tanto, por los ciclos de CO2 supercríticos, presentarlos y ver qué sentido tienen en solar y qué sentido tienen dentro de esta llamada generación 3. A partir de ahí veremos qué problemas pueden tener y cómo desde la cátedra hemos hecho una propuesta para resolver esos problemas junto con otras que también desde la UNED han ido surgiendo. Bien, este es lo que primero se encuentra uno dentro de la hoja de ruta de la llamada generación 3. Básicamente lo que proponen es trabajar con un receptor central, un campo de heliostatos para cualquiera de las 3 variantes, y en cualquiera de las 3 variantes, como ciclo de potencia, eliminan el ciclo de Rankine de agua y pasarían al ciclo de CO2 supercrítico para cualquiera de las 3, ¿de acuerdo? Dentro de los fluidos de trabajo y de sistemas de almacenamiento, bueno, pues el más inmediato por la experiencia previa sería el de sales fundidas, aunque las sales que se emplean aquí por las temperaturas altas no son las que se están empleando hasta ahora, son sales ternarias con capacidad de soportar mayores temperaturas. Luego están también un lecho circulante de partículas como otro sistema alternativo, con mucha menos experiencia, y también incluso trabajar con gas a presión dentro del colector del receptor, que comentaré un poco más adelante. Lo que se busca aquí es reducir los costes, obtener rendimientos de conversión del ciclo de potencia superiores al 50%. Ahora mismo estamos lejos de ese valor con la tecnología de Rankine normal, y tener temperaturas de entrada en turbina mayores o iguales a 700 grados, lo cual pues origina, como digo, tener que cambiar el sistema de sales. Nosotros dentro de estos proyectos estamos trabajando en la parte del ciclo de potencia y colaboramos con el grupo de Antonio, que ellos llevan más bien la parte pues, de las sales y sobre todo el receptor solar. Bien, ¿qué hay sobre este tipo de centrales? Bueno, ya básicamente lo he dicho antes, nos estamos centrando en centrales de receptor puntual, ¿vale? Centrales de torre conocidas normalmente, y lo que tiene de característico el ciclo de CO2 supercrítico, entre otras muchas peculiaridades, es este diagrama de escalas que tenemos aquí. Esto sería para una potencia similar lo que ocupan las turbinas de vapor, lo que ocupan turbinas de gas avanzadas, en este caso con helio, y lo que ocupa la turbina de CO2 abajo del todo. Es decir, que la primera cosa que vemos es que son, y luego lo veremos en un renderizado, son ciclos con la turbomaquinaria muy, muy pequeña comparada con las tecnologías convencionales. Y por contra, con intercambiadores de calor algo más grandes. Bien, ¿qué tiene de característico un ciclo de CO2 supercrítico? Bueno, pues principalmente se trata de un ciclo de Brayton, por tanto cambiamos bastante el esquema que hemos venido utilizando hasta ahora. Se trata de un ciclo de Brayton cerrado que emplea, en lugar de aire, como en una turbina de gas, emplea CO2. ¿Por qué es necesario cambiar al CO2? Bueno, pues porque en un ciclo combinado, en la turbina de gas de un ciclo combinado, tenemos que alcanzar temperaturas muy altas, de 1500 grados, con proceso de combustión con el gas natural, porque el compresor consume una parte muy importante del trabajo que da la turbina, precisamente porque el compresor, el aire es un fluido compresible y la reducción de su volumen, el trabajo necesario para hacerlo, es enorme. Eso en el CO2, en estado supercrítico, no pasa precisamente porque la zona en la que se aporta el trabajo de compresión se realiza cerca del punto crítico, en la fase gaseosa de la sustancia, pero muy cerca del punto crítico. Con eso conseguimos que el volumen específico sea muy pequeño, es decir, que la densidad sea grande, que ese gas, siendo un gas, se parezca bastante en sus propiedades o en bastantes de ellas a las de un líquido, y con eso hacemos que el trabajo de compresión sea bajo. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que estamos ante un ciclo Brayton que puede trabajar muy bien con temperaturas intermedias. No nos hace falta alcanzar los 1000 y pico grados, y de hecho aquí tenemos unos números abajo, como ven, donde la temperatura de entrada en turbina sería tan solo de 500 grados centígrados, que es la habitual de los ciclos de Rankine, pero con estos ciclos Brayton con temperatura de entrada en turbina de 500 grados estamos en rendimiento de un 37% en un ciclo sencillo, regenerativo, y si intercambiamos este regenerador de aquí por cómo se suele hacer en esta tecnología, que no voy a entrar ahora en detalles, nos vamos a un rendimiento del 44,5%. Es decir, con temperatura de entrada en turbina de 500 grados, en una turbina de gas, que sería esto, en un ciclo de gas, alcanzamos un rendimiento muy, muy alto, pues del estilo de que tendría una central ultra supercrítica de Rankine.
Y eso es debido precisamente al empleo del CO2 como fluido de trabajo, a sustitución del aire y a poder hacer la compresión en una zona muy favorable con densidades altas, ¿no? Básicamente aquí tenemos el ratio del trabajo que consume el compresor respecto al que produce la turbina inferior al 30%. Eso en un ciclo Brayton convencional es impensable. En esta tecnología son muy importantes los intercambiadores de calor. Necesitamos hacer un proceso regenerativo para precalentar el fluido que llega a la zona donde aportamos calor, tener unos acercamientos de temperatura muy pequeños para que esto funcione bien, y además las líneas de alta y baja presión están bastante separadas. En este tipo de ciclos es normal que la alta presión sea entre 200 y 300 bar, y la baja presión pues entre 75 y 85 bar. Por tanto, esa diferencia de presiones tan grande es difícil soportarla con un intercambiador de carcasa y tubos, por ejemplo, que tenga unas dimensiones razonables. Se puede hacer, pero tendría unas dimensiones atípicas. Entonces, en su lugar surgen los llamados intercambiadores de calor de circuito impreso, que su acrónimo en inglés es PCHE, y que básicamente son como una especie de intercambiador de placas, pero cuyas placas se unen por difusión. El hecho de que estén unidas por difusión les permite soportar grandes diferencias de presión, como podemos ver aquí en la gráfica de abajo a la izquierda, ¿no? Donde este rango de intercambiadores, según la temperatura de trabajo, que es el eje horizontal, nos permitiría alcanzar hasta más de 600 bar, que bueno, no es tampoco el caso que necesitamos, ¿no? Si nos ponemos en 300 bar, pues podríamos soportarlo hasta temperaturas de 600 y pico, de 700 y pico grados, que es justo la zona que queremos. ¿Problema que tienen estos intercambiadores? Como se ve en la figura de la derecha, pues que están hechos a base de semicanales circulares, cuyo radio es del orden de 1 milímetro. Hay varias variantes, pero de ese orden. Es decir, que son canales tremendamente finos. ¿Qué configuración tienen? Bueno, pues son intercambiadores de tipo modular, se pueden apilar, como vemos en el despiece que tenemos aquí, e internamente, como digo, pues básicamente son intercambiadores de calor de placas, donde podemos ir en contracorriente pues a través de este esquema y estos colectores. Esto hace el hecho de tener que fabricarlos por difusión. Bueno, pues actualmente hay una empresa que se llama Hitri, que es una empresa inglesa que prácticamente domina este mercado. El proceso de fabricación limita el tamaño de los intercambiadores. Entonces, los módulos son de 0,6 por 0,6 metros por 1,5 metros de longitud y se pueden apilar hasta una cantidad de 14 módulos. Si necesitamos mayor tamaño, pues ya tenemos que hacer conexiones de esos bloques de intercambiador en serie o en paralelo, lo cual empieza ya a complicar un poco la distribución. Luego veremos un dibujo. Bueno, pues, ¿por qué he incidido tanto en el problema de los intercambiadores? Pues porque como es fundamental, como hemos visto ya en las dos primeras presentaciones, que lo que caracteriza la termosolar y lo que le da un valor diferenciador respecto a las otras renovables es la capacidad de almacenamiento. Y aquí estamos en la capacidad de almacenamiento en sales fundidas. Bueno, pues esas sales fundidas, si circulan por unos semicanales de 1 milímetro de radio, pueden provocar problemas de taponamiento y luego, había en el chat una pregunta de mantenimiento, eso provoca unas dificultades enormes en la hora de la limpieza de ese intercambiador. Por tanto, no podemos utilizar sales fundidas con este tipo de intercambiadores que aparentemente son los deseables para este tipo de ciclos, ¿no? Si en lugar de intercambiadores de este tipo nos fuésemos a intercambiadores de carcasa y tubos, que son los habituales y su acrónimo en inglés sería STHE, aquí podríamos trabajar solo con presiones máximas en el ciclo de 200 bar, con lo cual el rendimiento se recortaría bastante. Es decir, no es imposible trabajar con intercambiadores normales para el intercambio de la sal al CO2, pero nos limita la presión de trabajo. Bueno, pues siendo ese el problema, llegamos ya al mensaje que yo quería dar aquí, a la propuesta que hemos hecho desde la cátedra, junto con la UNED, de modificar la estructura básica de un ciclo supercrítico para poder utilizar un intercambiador de calor de carcasa y tubos en el intercambio de las sales al CO2. Entonces, a la izquierda lo que tenemos es un ciclo bastante convencional. Hay varias configuraciones, esta sería la más sencilla, que se llama ciclo de recompresión, donde, como en todos los ciclos, tenemos el aporte de calor antes de la turbina. Y dirán ustedes, hombre, pues como siempre, ¿no? Pues efectivamente, como siempre.
¿Qué problema tiene esto? Pues que si es un intercambiador de circuito impreso, las sales al circular por aquí van a provocar taponamientos y eso va a dificultar la operación de la planta. Bueno, la propuesta nuestra ha sido tan simple, aparentemente, como cambiar la posición del intercambiador de antes de la turbina, de aguas arriba de la turbina, a aguas abajo de la turbina, de tal forma que el calor se aporta aquí y el fluido se lo pasa a través del regenerador a la corriente fría que viene procedente del compresor y del otro regenerador y ya alcanza la temperatura suficiente para entrar en la turbina. ¿Qué ventaja tiene cambiar del lado de alta presión al lado de baja presión? Pues sencillamente que en el lado de baja presión estamos hablando de 85 bar y ahí así podemos diseñar un intercambiador de calor normal de carcasa y tubos donde la sal circule por la carcasa, por tanto con amplios espacios y sin problemas de taponamiento, y los tubos al estar 85 bar, bueno, pues el tamaño del intercambiador y las dimensiones salen razonables. Esa es la idea básica de la propuesta, ¿no? Tienen aquí una referencia que es de acceso abierto, con lo cual se puede consultar sin mayor problemas, donde las configuraciones estándar que en esta tecnología del ciclo de CO2 supercrítico existen, básicamente meter interrefrigeración, meter recalentamiento, combinarlas, bueno, pues todas tienen una representación gemela con la variante nueva de, en todas ellas, alimentación con un intercambiador de carcasa y tubos en el lado de baja presión. La pregunta evidente es decir, bueno, vale, yo cambio al lado de baja presión, el ciclo aparentemente se complica, ¿cómo voy a andar de rendimiento? ¿Voy a perder? ¿Voy a ganar? Bueno, pues lo que se ve aquí en esta curva que tenemos arriba es esta línea de aquí de punto y raya, sería el ciclo convencional, que siempre me da un rendimiento mayor al ciclo que proponemos. Pero claro, la idea está en que no podemos comparar punto a punto. El punto rojo es el que me permite trabajar a 300 bar, que eso solamente lo alcanzamos con el ciclo que proponemos, mientras que el punto verde, si lo quiero utilizar con un intercambiador de carcasa y tubos, me limita la presión a 200 bar. Por tanto, lo que yo no tengo que hacer es comparar en vertical, sino comparar este punto rojo con este punto verde. Vemos que no solo no perdemos rendimiento, sino que incluso lo mejoramos un poco, precisamente por poder aprovechar la máxima presión. Abajo se ve que incluso, por la misma razón, trabajamos con un trabajo específico más alto, es decir, con menores gastos básicos. Esto, bueno, es un mapa que permite caracterizar las diferentes opciones. Básicamente, lo único que hay que darse de aquí es que podemos trabajar refrigerando con agua al ciclo, que son las curvas en azul, pero lo normal es que las centrales termosolares trabajen en entornos áridos, donde no hay posibilidad de agua. Había una de las preguntas en el chat acerca de eso. Bueno, pues si ya lo dimensionamos para trabajar con condensación seca, disipando calor directamente al aire ambiente, nos vamos a las curvas rojas, donde es interesante siempre introducir la variante con recalentamiento y tenemos unos rendimientos pues, superiores al 50%, que era lo que quería la generación 3. Esto sería el detalle del ciclo que proponemos para esa refrigeración seca, el ciclo más completo, con interrefrigeración y con recalentamiento y siempre alimentado en baja presión, sería este su esquema, y bueno, pues podemos alcanzar, yendo hasta 300 bar, pues 52 y pico %. Este sería una representación de ese ciclo concreto, ¿vale? Un diagrama 3D con el aspecto que tendría. Los tanques de sales, los habituales, aunque con una sal, como digo, distinta para soportar las altas temperaturas. Y lo que vemos aquí es que hemos dividido en dos la planta. Esto sería para una planta de 50 megavatios, ¿vale? Con una capacidad de almacenamiento de algo menos de 300 megavatios hora, usando un múltiplo solar de 1,5. Entonces, los intercambiadores así alargados son precisamente los de carcasa y tubos. Este de aquí, puesto así en sentido transversal, es el de la fuente principal, el que recibe la sal procedente del receptor en primera instancia, y este, que es con algo más de diámetro, sería el recalentador, porque esta planta, como digo, tiene recalentamiento, es decir, otra vez la sal vuelve al receptor y recalentaría esta parte. Estos que se ven aquí mucho más pequeños, que no estos dos, estos que se ven aquí más pequeñitos, son los regeneradores, los que son de circuito impreso. Entonces lo que vemos es que a unidad de potencia, bueno, no son los cuatro exactamente iguales, pero parecidos, a unidad de potencia sí es verdad que los de circuito impreso son mucho más compactos y por eso es una de las ventajas de utilizarlo, pues como si fuesen unos de placas muy mejorados. Y como he dicho, para el tema del recurso hídrico que alguien preguntaba, en este caso estamos
disipando el calor a 50 grados, es decir, utilizando el ambiente en condiciones desfavorables. Para ello utilizamos intercambiadores o baterías con aire, que realmente es lo que más espacio ocupa en esta planta que tenemos aquí. Y en cuanto al tema de costes, ¿cómo andamos con los costes? Bueno, pues aquí estamos mirando solamente la inversión. Bueno, el coste operativo pues ya iría paralelamente con esto. Hemos analizado 3 configuraciones diferentes. La gris es el dibujo que he presentado antes, que digamos es la más realista porque disipa el calor directamente al aire ambiente, y las otras 2 es suponiendo que tuviésemos agua para refrigerar, que no es lo habitual en este tipo de configuraciones, ¿no? Bueno, pues vemos que por una parte está el coste del campo solar, que en este caso son heliostatos. Luego, muy importante, el coste de los intercambiadores fuente y recalentador, es decir, los de carcasa y tubos son bastante caros. Más económicos serían los que quedan de circuito impreso. Cuando refrigeramos por aire, bueno, pues la batería de aire, como vemos, prácticamente es muy bajo. Y los costes de las turbomáquinas son también bastante reducidos. Este sería el coste del almacenamiento. Bien, si juntamos todo eso, incluido el campo solar, nos vamos a este coste. Y esto es mucho o poco. Estamos hablando para una planta de 50 megavatios, unos 430 millones de dólares o de euros. Bueno, pues aquí arriba, este sombrerito es la proyección que para este tipo de tecnologías, para la generación 3, prevé el Laboratorio de Energía Renovable de Estados Unidos, escalada a una planta que tenga el mismo almacenamiento que esta, que hemos puesto aquí, y que tenga 50 megavatios eléctricos. Es decir, estamos por debajo del coste objetivo que se propone en esta hoja de ruta, aunque bien es cierto que yo me conformaría con decir que estamos en el mismo orden, porque bueno, al final, cuando uno estima inversiones a nivel académico, pues bueno, siempre hay incertidumbres, ¿no? Pero por lo menos no estamos 2 veces por encima de esto, es decir, estamos en el orden de lo que sería esperable para este tipo de tecnologías y de desarrollos, ¿no? Hay otras propuestas que tenemos aquí. Podemos aprovechar que tenemos la entrada de calor a 85 bar, para el receptor utilizar uno de esos de gases, es decir, hacer un ciclo donde el CO2 recoja el calor directamente en el receptor, porque está a una presión aceptable para este tipo de tecnologías, a 85 bar, almacenar en un PCM o en sales por aquí y haber eliminado, por tanto, el segundo intercambiador de las sales al CO2, es decir, hacer un ciclo directo con un rendimiento previsible mejor, ¿no? El grupo de la UNED es lo que está haciendo para resolver el problema de las sales, es proponer distintas arquitecturas de intercambiadores de calor, básicamente todas ellas dando más espacio a la circulación de la sal para evitar esos problemas de taponamiento. No tienen aquí las referencias, son dos propuestas ya lanzadas. Bueno, simplemente agradecer pues, a los proyectos de investigación que nos están financiando esto, y luego estas son las referencias que podemos encontrar, y luego tenéis un poco, por si alguno tiene curiosidad, las experiencias que hemos tenido con ciclos de CO2 pues en el ámbito nuclear, que es de donde hemos extraído todo el bagaje para esto. Bueno, pues yo no quiero quitar más tiempo, quiero que quede algo de tiempo para las preguntas. Y, bueno, pues voy a ir resumiendo un poco las que he ido viendo, ahora leeré las que ha habido mientras yo estaba presentando. Hay algunas preguntas así generales que voy a responder yo directamente. Sobre el tema del agua, bueno, ya lo he dicho, es decir, pueden ser centrales con refrigeración directamente por aire, alcanzando, como hemos visto, rendimientos superiores al 50%, por tanto, ahí no tendríamos problemas. De hecho, habitualmente se colocan en entornos áridos, por tanto, no es imprescindible el recurso del agua, que alguien planteaba con inversiones socialmente responsables y posibles conflictos. Alguien preguntaba también sobre la superficie de una termosolar comparada con un ciclo combinado. Bueno, pues evidentemente lo que es el bloque de potencia es parecido, lo que es el campo solar como tal no. Lo que pasa es que, hombre, hay que ser realistas de dónde se instalan las termosolares, ¿no? Normalmente en terrenos muy áridos donde no habría competencia con el terreno. Se preguntaba también en esa línea sobre si este tipo de centrales a un tamaño doméstico se podría utilizar para autoconsumo. Bueno, estas como tal de las que estamos hablando con receptor central, bueno, con receptor de torre no, pero sí hay otras de receptor puntual, que son los discos Stirling, que no hemos comentado, pero que al final el tamaño es como el de una antena parabólica un poco grande con un motor Stirling en el centro. Esas se venden por unidad, se pueden instalar por unidad y serían una competencia en el futuro
para paneles fotovoltaicos, con la ventaja de que muchas veces ese motor Stirling se puede hibridar para accionarlo con gas natural, quemando gas. Por tanto, bueno, tendríamos el concepto de central, bueno, no de central híbrida que decía Antonio, pero sí de poner apoyo con un combustible fósil o, bueno, biomasa si estuviese gasificado. Bien, se preguntaba también sobre la necesidad de mantenimiento de las centrales termosolares. Bueno, un posible problema podría ser la sal en el futuro, yo ya lo he comentado. Si a lo mejor, Luis, quieres decir algo sobre el mantenimiento de las plantas en operación actualmente, qué problemas puede haber o qué extracostes haya. Bueno, de alguna forma, digamos, la pregunta la entiendo un poco relacionada con los extracostes y, digamos, eso que por una parte es la parte negativa, por otra parte es la parte positiva. O sea, digamos, cuando decimos que la central termosolar cuesta, yo creo que hoy en día, por debajo de 2 dígitos a nivel de céntimos de euro por kilovatio hora, estamos diciendo que una parte importante es precisamente las 50 personas que hay que mantener en una central termosolar para dar operación y mantenimiento. Es decir, que si preguntáis en Extremadura o en Andalucía, en Extremadura, por ejemplo, aquí hay 17 plantas termosolares, hay pocas empresas en Andalucía o pocos sectores que tengan empresas de más de 50 trabajadores, ¿no? Con lo cual, realmente el impacto, parte de nuestros costes repercute directamente en esa parte de beneficio social, de impacto macroeconómico, que a veces no se tiene tanto en cuenta, ¿no? Entonces, es cierto que el coste de operación y mantenimiento, la pregunta hablaba de limpiar espejos, hay que tener cuadrillas para limpiar espejos de forma regular, para mantener tantas uniones flexibles, tanto superficie mecánica repartida, y eso efectivamente está dentro del precio. El precio total creo es el más competitivo que hay para esa generación nocturna y tiene la ventaja de que una parte importante es precisamente empleo en la zona. Muy bien, gracias, Luis. Había otras preguntas un poco más específicas para Javier, que he visto que las ha ido respondiendo a lo largo del chat, con lo cual eran sobre la TIR y sobre aspectos económicos. Y yo creo que ya nos estamos pasando del tiempo, que era teóricamente a las 8, entonces vamos a cerrar aquí. Simplemente recordarles que en breve, pues si no mañana, sin duda ya la semana que viene, tanto en la web del instituto como en la web de la propia cátedra tendremos disponibles estas presentaciones, así como la grabación del evento, que imagino que probablemente también saldrá el chat. Y decirles que, como ya comentó Yolanda antes, esta sesión la teníamos prevista para hace unos meses, con motivo de la pandemia la tuvimos que aplazar, pero el tema sobre el que va a girar el seminario permanente de tecnologías energéticas este año va a ser sobre gases renovables. Entonces, de hecho, ya tenemos para dentro de unos días, para el 26, ya está anunciada en la web del instituto, la siguiente sesión, ya primera de ese ciclo anual, que sería sobre el hidrógeno en movilidad, tanto en movilidad ferroviaria como en movilidad en vehículos. Y nada más, agradecer al instituto el permitirnos a la cátedra colaborar en esta actividad, agradecer a los ponentes su participación y su dedicación y la disposición que han tenido cuando les hemos invitado, y agradecer al público pues su participación con las preguntas y, bueno, si pueden hacer difusión de estos eventos. He visto que uno de los asistentes lo había colocado en Twitter, pues se agradece. Al final esto lo hacemos para dar a conocer a la sociedad tecnologías energéticas que puedan ser percibidas como muy caras o como que no tienen sentido. Bueno, pues a eso yo creo que después de la sesión de hoy ha quedado perfectamente claro, ha quedado que la termosolar tiene ventajas competitivas muy claras para dar servicios muy específicos que van a ser cada vez más necesarios en un nuevo escenario de penetración masiva de otras renovables, ¿no? Podrán apoyarse en esta de una manera competitiva y de una manera eficaz. Así que nada, muchas gracias, despedimos la sesión y espero verles en la siguiente, el día 26. Gracias a todos. Adiós. No. Hasta luego, muchas gracias.